La vida es como una caja de Lo que es bombones. escrito no es honesto. Tócalas. No has dicho la palabra mágica. Está mejor en casa que en ningún sitio. Bueno, nadie es perfecto. Así es como muere la libertad. Me llamo Bond. Con un estruendoso aplauso. James Bond. Yo no soy mala. Tengo miedo. Es que me han dibujado así. ¡Tú no puedes encajar la verdad! Lilu da las multipass. ¿Qué le pasa a Wolfie? Tú y yo tenemos un asunto pendiente. Buenas familia Cine Actualera, bienvenidos una semana más a los podcasts de Cine Actual, bienvenidas a la Casa del Cine. Volvemos a los superhéroes esta semana y es que la moda de gente con poderes y mallas en el cine no se desvanece. Recientemente hemos podido ver Superman de la mano de James Gunn, película a la cual, por cierto, le hemos dedicado un podcast que os recomendamos que escuchéis, y en esta ocasión es momento de hablar de la película que ha venido a reanimar el interés y la taquilla en el universo de Marvel. Estoy hablando, por supuesto, de Los Cuatro Fantásticos. Primeros pasos. Película que trae una vez más a la gran pantalla a la primera familia de Marvel. Soy Francisco Javier Santiago y en este podcast me acompaño de dos buenos amigos y opinadores profesionales, como son, en primer lugar, la voz de la experiencia, Javier Muñoz. ¿Qué tal vas? Hola, muy bien. Fantásticamente fantástico de hablar de Los Cuatro Fantásticos. Sí, como dices, la verdad es que, bueno, hemos cogido carrerilla con dos estrenos. Hace ya tiempo, que no teníamos dos estrenos que coincidiesen del MCU y del DCU. Es verdad. Y bueno, la verdad es que ha sido muy interesante porque parece que empieza a haber cierto movimiento, bueno, de eso hablaremos, ¿no? Hay cierta recuperación, hay cierto... suben los ánimos, bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto, pero yo en general contento, sí, de estar aquí con vosotros. Gracias, hombre, Javier, igualmente. No sé si esto que has dicho, no sé si luego lo afirmaremos o dejaremos la pregunta en el aire, ¿no? ¿Se está recuperando esto? ¿No se está recuperando? Lo que seguro que se está recuperando es nosotros hablando de estrenos, que empezamos muy bien el año. Nos propusimos hablar de estrenos, nos sentamos nosotros tenemos una mesa aquí de reunión y nos sentamos y decimos, chicos, hay que hacer estos cambios. Una reunión muy seria, siempre. Que ya corbata, con pizarra. Tacitas de té, té con leche. Sí. Pizarra, nos traen galletitas, todo. Y chicos, tenemos que hacer cambios. Y dijimos de hacer estrenos, empezamos fuertes, pero es verdad que últimamente hemos bajado la guardia, así que estamos aquí recuperando el aliento. Y otro que está recuperando el aliento aquí con nosotros, nos acompaña el andaluz de moda, Daniel Rengel. ¿Cómo vas? ¿Qué pasa, Santiago? Pues aquí muy bien. Te vi la semana pasada y la semana que viene veo a Javi físicamente, porque aunque nos vemos en las reuniones, que dice Javi que hay té, pero yo lo que veo es alpiste y mucho meneo, Yo en la mesa esa lo que hay un despiporre total y absoluto. Y ficares. Pues, sí, claro. Carne y pescado para todo el mundo. Claro. Muy bien, porque si hemos hablado de Superman, que es un ente maravilloso, vamos a hablar ahora de cuatro entes maravillosos, ¿no? Los Cuatro Fantásticos. Muy contentos. Y con el tema del DC y Marvel, pues bueno, son una especie de vasos comunicantes. Tampoco era muy normal que DC estuviera hundido en la miseria y Marvel sacara películas, casi 3-4 películas por año. Ahora Marvel ha frenado un poco el ritmo. DC ahora quiere meterse un poquito en el ajo y parece que las taquillas empiezan a igualarse, o por lo menos los proyectos de los que estamos hablando parece que sí tienen las taquillas un poquito más igualadas, con proyectos más coloridos, más para toda la familia. A ver cuánto dura o a ver cómo funciona y a ver hacia dónde va cada uno de estos ramales, porque van a ser muy diferentes, evidentemente, aparte de que Marvel lleva unos 25 años de adelanto. Bueno, 25. Contando con Iron, yo cuento con Iron Man, o 20 años, digamos, con el hecho de que toda la movida que tienen sus películas, el universo cinematográfico de Marvel, se ha ido gestando durante muchísimo tiempo y es verdad que está muy consolidado, prácticamente DC ha reseteado desde cero. Otra cosa es que Marvel lo haga en un futuro, pero Marvel todavía
si sigue y continúa con el mismo universo cinematográfico que empezó el señor Tony Stark en Iron Man. Bueno, eso sí que es cierto. La última entrevista que ofreció Kevin Feige puntualizó bastantes cosas al respecto, ¿eh? A los cambios que van a ver. Eso, que van a ver. Correcto. En todos los sentidos. Bueno, pero en realidad esta de los Cuatro Fantásticos es un poco la que va a marcar o marca ese punto de inflexión, porque de hecho no sucede en el universo que hemos estado viendo desde hace 20 años, ¿no? Sí, es otra tierra. Es otra tierra, es otro universo y vamos a ver de qué modo todo eso empieza a encajar con las nuevas líneas, porque hay un enemigo o varios enemigos muy muy potentes que vamos a ver en qué tierras se van a mover o si se ha desplazado todo hacia este universo. Bueno, hay muchas incógnitas todavía por dilucidar que vamos a ver cómo van evolucionando. Efectivamente, y como vamos a hablar de un estreno reciente, nosotros siempre suponemos que la persona que está escuchando el podcast ha visto la película, pero no siempre es así. Así que igualmente vamos a avisaros de que vamos a hablar con todo lujo de detalles de la película en sí. Así que ahí va el aviso. ¡Cuidado! ¡Peligro de spoiler! En definitiva, ahora ya tenemos libertad para hablar de lo que queramos sobre la película. Antes que empezar a hablar de todo el proyecto, ya sabéis que esto es un podcast de estreno, tampoco nos vamos a meter tanto en detalle como en otras ocasiones, pero sí que vamos a hacer una rondita de opiniones para saber qué nos ha parecido la película. Javi, ¿te ha gustado Los Cuatro Fantásticos primeros pasos? Sí, me ha gustado. Una película que sin duda terminas con la sensación de que has visto una película formalmente buena. Es una película sólida. Otra cosa es las sensaciones o el pozo que te pueda dejar 5 minutos después de haber salido de la sala de cine. Que ese es otro debate, ¿no? Es otro tema. Pero si tuviese que valorar la película, en general, me ha parecido una película con una historia coherente, no tiene agujeros raros en el guión, se puede seguir todo de una forma bastante clara. Técnicamente me parece que la película, cuando tiene que ser impactante, es muy impactante. Y al final, bueno, pues igual que poníamos de relieve cuando hablábamos de Superman, que agradecíamos que no nos contasen de nuevo la muerte del tío Ben, agradecemos también que en esta de Los Cuatro Fantásticos pasen muy de soslayo, ¿no? Por encima de toda la génesis, ¿no? Han aprendido todos, la lección. Sí. Y van al grano, ¿no? Lo cual, pues oye, también aquí, si con una valorábamos eso de forma positiva, creo que es de justicia también valorarlo aquí. Yo igualmente tengo una opinión de por qué están empezando a hacer esto, ya no solo estas dos películas que hemos visto ahora, sino en general otras. Yo creo que se están dando cuenta antes, cuando hacían una película de superhéroes, entendían que esa era la película que iba a definir al superhéroe durante toda la historia, que esa película, quien viera esa historia, tenía que saber todos los detalles, ¿no? Y por lo tanto incluían en todos la génesis, la picadura de la araña en Spider-Man, el viaje al espacio de los Cuatro Fantásticos, el callejón con las perlas de Batman. Pero como ahora todas estas películas forman parte del universo, como ya están acogidas, ya están abrazadas por otras historias, yo creo que aquí es cuando consideran que esto no es un standalone, como se llama en inglés, ¿no? No es una película por sí misma, sino que forma parte de un bloque. Por lo tanto, se puede permitir ya no el lujo ni el capricho, sino simplemente dejar de lado estas historias que ya forman parte del acervo popular. Yo creo que eso lo conoce más o menos todo el mundo ya. Sí, lo hemos visto en otras películas, en otras versiones y bueno. Y aún así te lo cuentan en la película, ¿eh? Es verdad que te cuentan lo que pasa, ¿no? O sea, no es porque es verdad que es fundamental tener como mínimo 2 o 3 conceptos, ¿no? Como el tema de la energía cósmica y demás, ¿no? Que lo dejan ahí apuntado porque son cosas que son importantes para poder entender cómo va evolucionando la historia y entender sobre todo el funcionamiento de determinados personajes. Entonces, sí que era interesante, no podían eludir del todo la génesis de los personajes, porque es verdad que sobre la mesa se ponen aspectos técnicos que como mínimo el espectador debe de saberlo con total seguridad de qué están hablando, ¿no? Y qué consecuencias tiene sobre cada uno de los personajes. Pero bueno, en fin, ahora Dani hablará, ¿no? Porque de todo esto, porque en el tema de la producción y preproducción y postproducción, todo el tema del principio, del inicio, en fin, pues ha sido, ¿no? Tijereteado, ¿verdad, Dani? Sí, bastante. Prácticamente hay una hora de película que no vamos a ver, o estarán por ahí en extra o escenas inéditas y demás,
Pero se han querido ahorrar eso al principio. Además, se nota al principio el montaje de los 20 primeros minutos de película, donde te explican más o menos quiénes eran los Cuatro Fantásticos y todo eso. Se explica un poquito y se nota que eran historias más desarrolladas, que estaban, y ahí tenemos la desaparición, por ejemplo, de John Malkovich, que era un enemigo y un villano, y ya no está. Pero bueno, ahora si queréis profundizamos un poquito más en eso. Sí, yo agradezco, no ver la típica escena de Reed Richards en el espacio diciendo, uy, mira, la que se me alarga la mano, y Sue diciendo, uy, que me desaparece la mano, ¿no? O sea, ya son cosas que empiezan a ser cansinas, ¿no? Porque ya lo hemos visto. Pues bien, ahí le tenemos la opinión de Javi. Dani, ¿qué te ha parecido a ti Los Cuatro Fantásticos? Pues también me ha gustado bastante la peli, muy de TVO, muy comiquera. Transmite muy bien eso de que los dilemas morales y la complicación de las tramas que hemos visto evolucionar, por ejemplo, en el mundo del cómic a lo largo de los años, parece que hubieran desaparecido por completo y hubiéramos vuelto a esos TVO antiguos con villanos de pacotilla, que es lo que nos presentan en los primeros 20 minutos, y problemillas de medio pelo, que es lo que tienen los Cuatro Fantásticos al principio. Y de hecho, Reed Richards, en el momento en el que se entera de que va a ser padre, de repente en una noche decide que todos los enemigos y todos los villanos, decide buscar la localización, decírselo a la policía para que la ciudad sea más segura. O sea, ellos tienen casi el poder absoluto de todo. Son personas que también se pelean o tienen problemillas típicos como cualquier otro. Uno no encuentra un bote de pastillas o se agobia cuando van a tener un bebé. Todo eso está muy bien implementado. Y la verdad es que eso, aunque el supergrupo como tal fue de creación de Kirby, que de hecho hay mucho homenaje a Jack Kirby, más que a Stan Lee, por cierto, en esta película, lo que Stan Lee, que es el guionista, el que le da personalidad a los personajes, lo que intentó hacer precisamente con el supergrupo, con la superfamilia, era identificarse personalmente con ellos. O sea, que tuvieran defectos o debilidades o fallos, que pelearan, que discutieran, que Johnny Storm esté todo el rato pinchando a la cosa, que no sean como personajes perfectos, que de cara a la galería y al público sí lo son y sí lo parecen, porque son prácticamente héroes puros y preciosos y bonitos. Y precisamente esto es algo que no tenía el Superman comiquero de los años 50 y 60. Superman era Superman. A Superman no le podías toser ni escupir. Es una cosa que sí ha hecho muy bien James Gunn en esta última película de DC. Le da a Superman una especie de humanidad. Pelea con su pareja, o tiene a lo mejor ansiedad o problemas, más allá de pelear con alguien o con qué cosa. Aquí, pues la cosa... literalmente la cosa está triste porque quiere ser amado. Te lo he guardado de hace tiempo ese. Podemos hacer muchas bromas sobre la cosa. La cosa pinta bien. Johnny quiere que, por ejemplo, le reconozcan también que es inteligente y es maduro a pesar de ser el más joven, porque el Johnny Storm de los cómics no es tan cabeza loca o cabra loca como el Johnny Storm que hizo Chris Evans en 2005, por ejemplo, que eso era prácticamente un adolescente hormonado con superpoderes. El Johnny Storm de los cómics es más parecido a este y tiene su vena también inteligente. Lo que pasa es que al lado de Reed Richards cualquiera parece imbécil, que también es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Aquí cada uno tiene un problemita, y un año después precisamente de crear a los Cuatro Fantásticos ya vemos lo que son capaces de hacer Jack Kirby y Stan Lee con un adolescente como Peter Parker, con la doble identidad, o su tía, o la muerte de su tío Ben, y todo lo del poder conlleva una gran responsabilidad. Empiezan a identificar a las personas que leen cómics con los superhéroes de los que salen la historieta. Así que en ese sentido está muy bien hecha la peli, porque tenemos muchos problemas mundanos, problemas más sencillos, hasta que evidentemente, igual que en los cómics, llega Galactus y llega Silver Surfer, y de repente la película da un vuelco, no solo la película, sino también los superhéroes, los héroes que estamos viendo y demás, porque venimos de una escalada en el cine, y hablo del cine, dejo los cómics ahora mismo un poquito de lado, que estamos acostumbrados a ver a los Chitauri, a los Guardianes de la Galaxia, a Thanos, a Odín, y tenemos que resetear y ponernos en un planeta Tierra, el 828, como más inocente. Como espectadores también se nos pide una especie de reseteo en ese sentido, porque la película transmite bastante bien esa inocencia, y me tuvo expectante porque no sabía realmente lo que iba a pasar o cómo iban a enfrentarse a Galactus. Así que me ha resultado una peli
fresca, entretenida, me lo pasé muy bien porque me dejé sorprender, o me quise dejar sorprender, a ver cómo narices le metían mano a Galactus, no elucubraba sobre qué iban a hacer aquí o allí, o pensé qué huevazos tienen yendo literalmente a hablar con Galactus. O sea, que hay que tenerlos bien puestos porque para ellos directamente Galactus no saben ni quién es, no conocen nada más que ellos como superhéroe, y ellos antes de ser superhéroes, que ahora si queréis lo hablamos un poquito porque a mí me flipa esto, ya eran perfectos antes de ser superhéroes. O sea, el mundo que vemos aquí, esa tecnología tan loca que vemos en el mundo en 1960 y algo, es gracias a Reed Richards. Y eso es antes de ser Mr. Fantástico, antes de tener los rayos cósmicos e irse al espacio. Cuando se van al espacio, ya directamente tienen un documental como la familia va al espacio y todo el mundo los quiere. Son absurdamente queridos los Cuatro Fantásticos antes de tener poderes. Y si os dais cuenta, en la Tierra, por ejemplo, 616, que es muy parecida a la nuestra, tenemos a Howard Stark y luego a Tony Stark, pero ni de lejos los avances que tienen son parecidos a los de Reed Richards. Además, Howard Stark se enfocó mucho en el ejército, en la industria armamentística y todo eso, entonces hace que las dos tierras sean muy diferentes en ese sentido. Pero es que Sue Storm ya era una estratega geopolítica antes de siquiera de tener todos los poderes que tiene. O sea, me parece que está muy bien explicado y se enseña muy bien quiénes eran antes de y después de los poderes. Todo, la verdad es que muy, muy bien explicado en ese sentido. También te digo que me voy al espacio con mi mujer, mi cuñado y mi mejor amigo. Suena, no sé, suena raruno. Pero fíjate, no tiene ningún sentido eso, realmente, ¿no? O sea, el planeta Tierra nunca enviaría una misión con mi cuñado, mi amigo y mi mujer, pero como lo dicen solo empezar la peli, lo que te están diciendo en realidad es, oye, no te calientes, no le des tantas vueltas a las cosas, creo yo, sino que esto es un cómic con gente moviéndose, en vez de ser viñetas. Creo yo que es la intención, ¿no? Porque nadie... O sea, este cómic nace en los 60. De los 60 a ahora, no es que hayan pasado unos años, es que el mundo se ha dado la vuelta, o sea, ha cambiado totalmente. Entonces nadie se creería lo que planteó en su día Jack Kirby y Stan Lee. Que, por cierto, el universo... La Tierra se llama 828 porque es el cumpleaños de Jack Kirby, por cierto, que es el 8/28, que sería el 28 de agosto. Ya sabéis que los estadounidenses están totalmente locos y las fechas empiezan con el mes, luego se van al día y luego se van al año. ¿Vale? Pues eso, por eso es el motivo. Pero que al final es una forma de decir, oye tío, esta película a lo mejor no hay que darle tantas vueltas porque si no, nunca se habría hecho una película de los Cuatro Fantásticos, si nos vamos a poner a darle vuelta a todos, ¿no? No, si está muy bien basada precisamente en los cómics. Si la familia va al espacio, porque es que prácticamente el planeta Tierra le debe todo lo que tiene ahora mismo. Y si Reed Richards dice que va a estudiar los rayos cósmicos, se juntan todos, la ANSA, porque aquí no se llama la NASA, se llama la ANSA. La ANSA hace lo que haga falta para que esa familia vaya arriba, estudie los rayos cósmicos y cuando vuelvan, a lo mejor tenemos una tecnología nueva súper loca que hace que los niños se le pongan los pañales solos. Porque es que la Tierra está totalmente cambiada gracias al señor Richards, que es lo bueno de esto, antes de ser, por cierto, Mr. Fantástico. Sí, no, lo que dejan muy claro es que, por un lado, son los únicos superhéroes, por lo tanto, ya desde ese punto de vista deben de estar muy agradecidos a ellos, porque son quienes combaten a los grandes villanos que amenazan la Tierra, y por otro lado, lo que tú has comentado, claro. Es que parece que la Tierra tecnológicamente ha ido evolucionando en función de los descubrimientos que ha ido aportando esta familia, o sea, sin más, o sea, ya está, no tiene más. Y gracias a su generosidad, filantropía y demás, algo que la verdad es que lo pones frente a la familia Stark, que se dedicaron empresarialmente a vender armas, ya te está dejando claro dos puntos de partida, ¿no? Y bueno, no sé qué implicaciones tendrá con el nuevo villano que aparece en la escena extra, en la primera escena extra, pero que precisamente esa persona en concreto sea el villano, te está hablando también de ese enfrentamiento, ¿no? De esa dicotomía entre esa familia en un universo paralelo donde no hay superhéroes y la tecnología, en fin, pues viene de la mano de esta familia ultra generosa.
Entre géneros. Una cosa también que estáis hablando de como que el mundo ha evolucionado gracias a la familia Richards. El mundo. Yo no sé qué película he visto yo, pero el único mundo que se ve en esta película es Estados Unidos de América. Bueno, sí, por supuesto, exacto, correcto. Pero además de una forma que yo, creo que es de las películas más estadounidenses de todo el MCU. Porque sí que sale algún como, ¿no? Sitio del mundo, como un trabajo colaborativo, pero es una versión súper americanocentrista. O sea, vamos, son el centro del universo como siempre lo han sido en Hollywood, cuidado. No vamos ahora a cambiar las reglas en esta película. Mi opinión acerca de la película, por cierto, es muy parecida a la de Javi. Me parece una buena película, una película sólida. Por cierto, agradezco bastante que dure menos de 2 horas. Por fin una película de estas dura 1 hora y 55 minutos. Que nos estábamos acostumbrando ya a alargar las cintas porque si no, no son lo suficientemente épicas, ¿no? Si duran 2 horas ya es que es una película de cachondeo. Y no quiero pensar yo el día que hagan una película de 1 hora y media. Todo el mundo dirá película menor, ¿no? Del MCU. Pero en este caso creo que raya justamente las 2 horas, lo cual agradezco porque para mí no daba más esta película. Y efectivamente... ¿Te imaginas? Vengadores Doomsday, 1 hora y media. 1 hora y media, chapó. Pero es que al final llega un punto, esto lo hemos hablado siempre. Yo he visto películas de 1 hora y media donde llevaba pidiendo la hora desde el minuto 10. Moviéndome en el sofá. Y luego he visto películas de 3 horas, como me ha pasado incluso, yo qué sé, con Wicked, por decir algo, ¿no? O con, no sé si Fórmula 1, la de F1, creo que duraba también 3 horas. Y, o sea, a lo mejor a mí Wicked no me parece la mejor película de la historia. Pero me tuvo 3 horas entretenido. Pues al final da igual lo que duren. Si tienen que explicar lo que tienen que explicar. Y a mí esta película, ya en las 2 horas, ya me estaba copando, ¿no? Fue justo lo que yo necesité. Pero como digo, fue salir los créditos y ya la película se me estaba olvidando. O sea, es una película que pasa por encima tuyo como si llevaras un impermeable. Porque no creo ni que invente nada, ni que profundice lo suficiente en sus propios personajes como para que a mí se me quede una sensación de haberlos conocido o de querer conocer más de ellos. Entonces esto para mí me ha lastrado un poquito la película, también os lo digo. Entonces, a nivel de entretenimiento, sí, pero punto pelota, ¿eh? O sea, yo, vamos, no tengo interés en profundizar. Y luego pasa una cosa también, justo por coincidencias del universo, se ha estrenado muy cercana su fecha de estreno con Superman y siempre están las eternas comparaciones, ¿no? Nosotros intentaremos pues, no hacerlo demasiado, pero bueno, ya lo estamos haciendo y caerán más comparaciones, ¿no? Pero es curioso que tengamos que analizar una película como esta con la de Superman, cuando en realidad, al margen del género, poco tienen que ver, ¿no? Entonces, yo voy a intentar olvidarme de Superman, de James Gunn, que es curioso, ¿no? Cuando hablamos de James Gunn, hablamos de Superman de James Gunn. Aquí hablamos de Los Cuatro Fantásticos. ¿Quién es el director? El director no, o sea, es un tío con bastantes trabajos a las espaldas y muy buenos. Pero si ahora os pregunto quién es sin haberlo mirado, no lo sabéis, ¿no? Pero claro, es un tipo que en televisión sobre todo ha hecho muchas cosas. Bueno, luego lo hablaremos, ¿no? Bueno, tiene su lado positivo, quiero decir, son Los Cuatro Fantásticos de Marvel. Ahí es lo que iba. Es el sello, ¿no? Al final han construido un sello y quieras que no, bueno, pues es como cuando hablamos de películas de A24, ¿no? Muchas veces hablamos, y esta película de A24, pues han conseguido fabricar un sello y oye, eso es también ultra meritorio, porque de momento, si eres seguidor de ese sello, bueno, pues ya te está animando a ir a ver la película, independientemente del tema, director, reparto y la historia que te están contando. Van con ese Marvel, ese sello por delante, lo cual, oye, pues tan... Es que el tema, bueno, supongo que luego le iba a hablar Dani, ¿no? Pero bueno, digo el nombre ya del director, que es Matt Shakman. Este tipo lleva más de 2 décadas dedicándose sobre todo a la televisión. Y es un tipo que ha pasado por series del máximo nivel. Y ya no solo máximo nivel, también de una grandísima popularidad, como yo que sé, Boston Legal, por decir algo, o House, Mad Men, Fargo, The Good Wife, Juego de Tronos, The Boys, Succession. Es decir, que es un tipo que es muy... o sea, que te soluciona la papeleta. Tú le dices, yo quiero Los Cuatro Fantásticos que siga estos parámetros que hemos seguido hasta ahora. Y te viene un Matt Shakman y te dice, no te preocupes, que yo te hago exactamente lo que necesitas. Pero en realidad es un perfil ruso, de los hermanos rusos. Quiero decir, son artesanos. O sea, son profesionales de esto. Solucióname la papeleta y sácame esta película adelante.
Te lo Y cogen no te sacan vienen, ese no, yo proyecto, es que ¿no? quiero mi visión. No, tu visión no importa una mierda. Tú no eres James Correcto. Gunn. Lo siento No, mucho, son muy Shackman. muy aseado, muy correcto, y de hecho me da la sensación de que lo quieren hacer una especie de director de la casa. Que se Ya lo coja es, algún sí. proyecto de por ahí, Claro. ya fue el director y el productor de WandaVision, Eso hizo es. entera la serie, entonces es como de la casa y prácticamente le pueden entregar un proyecto más o menos con la forma hecha y él lo termina de pulir y te lo saca reluciente y brillante. Y por eso esta película es una película Marvel para lo bueno y para lo malo. ¿Que estamos cansados de Marvel? Bueno, pues el que esté cansado que no vea más. Yo, de hecho, no he visto Thunderbolts, no he visto The Marvels, no he visto Capitán América, esta última de la cuarta, porque no me ha apetecido, pero esta sí que me ha apetecido. Y la he visto, me ha entretenido, el cine me lo pasé bien, pero ya está. La siguiente que vendrá, ¿cuál es? Que por cierto, no lo hemos dicho, que esto a lo mejor sí que sería interesante decirlo. Esta es la primera película de lo que se conoce como la fase 6 ahora mismo. Porque Thunderbolts fue precisamente la última de la anterior, ¿no? Que recordad que la saga del infinito, ¿no? De las gemas del infinito, acabó con aquella Spider-Man Far From Home, allá en el 2019, y aquello cerró la fase 3. O sea que hemos hecho la 4, la 5 y ahora estamos empezando la 6. O sea, fijaos si hemos pasado bloques, ¿vale? Hemos tenido esta fase del multiverso, que bueno, según la última entrevista de Kevin Feige, pues no ha funcionado del todo como esperaba. Y precisamente lo que ha descrito Santi, yo creo que es bastante descriptivo de lo que le habrá pasado a gran parte del público. Hay mucha gente que habrá desconectado con todas las últimas producciones de Marvel, ya ha vuelto de nuevo con los Cuatro Fantásticos. Probablemente porque son unos personajes que a todos nos suenan, y ya seas lector de cómics o no, son personajes que están un poco en el acervo popular, ¿no? Que a todos nos suenan los Cuatro Fantásticos y a todos nos suenan pues los personajes, aunque no sepas realmente de dónde vienen, qué les pasa y demás, pero a todos nos suenan. Y yo creo que eso ha hecho más en llevar al público, y siendo Marvel consciente de esto, ha fabricado este punto de inflexión, ¿no? Porque ya comentaba Feige que estas tres próximas películas, tanto Cuatro Fantásticos como luego las otras dos de Vengadores que están por venir, van a ser ese elemento catártico que van a hacer de inflexión respecto a todo lo que habíamos visto anteriormente en el MCU. Sí, además hay una diferencia muy grande entre las 4 películas que ha nombrado Santi, hay una diferencia brutal entre The Marvels o Capitán América Brave New World. En esta de los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts hay una diferencia, o sea, son 4 películas que no tienen nada que ver la una con la otra. De hecho, Thunderbolts me parece bastante divertida y bastante entretenida de ver. La salvo, pero por mucho de Marvels y de Capitán América, que me parece la peor, con diferencia. Entonces, sí es verdad que había una especie de cuesta abajo. Thunderbolts, al ser una película, digamos, casi desconocida también, con personajes que un poco era como, bueno, da igual un poco lo que salga, y al contrario, parece que la hicieron sin tanta expectación y sin tanto encorsetamiento. Bueno, y escúchame, a mí me resultó muy divertida ver en el cine. No, Sí. si no entro en lo divertido o no, pero quiero decir, no es una película cualquiera, sobre todo por la conclusión que tiene y Claro, lo que significa que son por esos el asterisco, personajes. Por lo que significa el asterisco Correcto. final. Entonces, bueno. Es que a mí me da la sensación que el punto de inflexión realmente no está en esta Cuatro Fantásticos, está mucho antes. O sea, creo que Marvel se empezó a dar cuenta de que esto estaba fallando en el 2023, que fue cuando estrenó The Marvels. Porque el año siguiente, la única película que estrenó, que esta me la he dejado, que esta sí que la vi, de Marvel, y pongo comillas, aunque fue oficialmente metida dentro de Marvel, fue la de Deadpool y Wolverine. Que esa película forma parte del MCU técnicamente, ¿no? Pasa es que, bueno, venía donde venía. Pero nuestro subconsciente la ha sacado de ahí como una película independiente prácticamente. Exacto. Pero Deadpool and Wolverine es de 2024. Pero es que no se estrenaron más películas de estas que iban sacando como churros, de Thor 4, Ant-Man 3. Ha sido este año, creo yo, cuando han empezado a sacar las cosas que tenían ahí de fondo de armario, como, bueno, esto lo tenemos en marcha y tenemos que sacarlo. Recordad que mucha pausa de Kevin Feige, mucha pausa, pero este 2025 llevamos 3 películas del MCU y ya estamos en julio. Quiero decirte que al final sí que han dicho, mira, sacamos todo esto, y yo creo que el punto de inflexión llegará con lo que tiene que venir ahora, que es el final de la saga del multiverso, que es la película de Spider-Man, que yo creo que también se la van, no a quitar de encima, pero sí como, bueno, esto no es un plato tan fuerte como lo era antes, y luego vendrán las de Vengadores. Ahí sí que pisarán el acelerador de esto es lo que queríamos contar.
Pero yo creo que fue en 2023 cuando se dieron cuenta que esto de ir sacando películas de personajes terciarios no les iba a funcionar siempre. Y ahí está la muestra con Thunderbolts, que creo que se la pegó un poquito en taquilla, de Marvels, que se pegó un hostiazo brutal, y Capitán América Brave New World creo que se ha pegado también una torta en taquilla, creo. No tortas como tal, pero ni mucho menos han llegado a la barrera de los 500. No han llegado a la barrera de los 500 millones. Bueno, de Marvel, pues de Marvel sí, ¿eh? De Marvel se pegó un viaje espectacular, ¿eh? Sí, es así. Bueno, no me extraña, ¿eh? Menuda bazofia de película. esa les hizo perder mucha pasta. Sí. Pero bueno, acuérdate lo que hablábamos en el último canónico, que es estas dos últimas, Thunderbolt y Capitán América, no han sido un super taquillazo, pero se han mantenido. Están ahí en ese juego de los 500 billones que para ellos, bueno, pues son películas que han salido bien, en general, sin tirar cohetes, pero bien. Entonces, pero bueno, sí, lo que comentábamos, que, en fin, que vamos a ver qué pasa y de qué forma estos Cuatro Fantásticos, que además abren una puerta nueva y nos llevan, como hemos dicho al principio, nos llevan a un nuevo universo, que es una forma de hacer también un borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque esto es que esto al final, en el mundo de los cómics también ha funcionado así. Hay momentos donde hay catarsis, ¿no? Y tienen que hacer borrón y cuenta nueva. Se sacan los multiversos, se sacan las tierras, se sacan los flashpoints, sacan miles de inventos para decir, bueno, hasta aquí, y ahora vamos a empezar otra cosa, ¿no? Porque teníamos tal cantidad de producción de superhéroes que se mezclan entre uno y entre otro, y al final el público queda totalmente perdido. Pues esto, por lo que ya han pasado los cómics, el mundo de los cómics, tenía que llevar de forma inevitable también al cine, y ahora lo hemos vivido con el DCU y lo estamos viviendo con el MCU. El DCU nunca ha tenido la solidez que ha tenido el MCU, pero el MCU es verdad que llevamos 2 años o así donde se les ha empezado a ver cojear. Y yo creo que sí que es verdad que Los Cuatro Fantásticos, dentro de todo, es una película con más peso, pero bueno, que es lo que os digo. Yo creo que es una película para ver y disfrutar y olvidarse, no darle demasiadas vueltas, creo yo. Yo tengo la sensación, además, de que Marvel hasta le va a dar una historia o un sentido al reinicio. Van a hacer, porque además en los cómics hemos podido verlo de alguna que otra manera. Se puede resetear el mundo con según qué personajes. Y precisamente Franklin, el hijo de Reed y de Sue, tiene el poder suficiente como para pegar un chasque. Básicamente, para el que no lo sepa, Franklin es un ser casi omnisciente, o lo será en un futuro. Es como si tuviera toda la gema del infinito en el cuerpo. O sea, tiene prácticamente casi todos los poderes que tiene la gema, las tiene él. Entonces puede hacer un chasquido de dedos en un momento dado y resetearnos a todos. Entonces, a ver por dónde tiran, pero yo creo que le van a dar incluso historia a la hora del reseteo y tener un nuevo Iron Man, un nuevo Capitán América, etcétera, etcétera. De hecho, dice que lo manda a un extremo del universo, pero veremos a ver dónde lo ha mandado, a Galactus. Tú dices Galactus. Sí, al final, en la parte final, dice, lo ha mandado a un extremo del universo. Bueno, no lo sabemos. Bueno, es una forma de abrir el tema del multiverso dentro de esta tierra. Igual lo ha mandado a otro universo paralelo, no ha tenido por qué mandarlo. Porque el huevo necesita otro cacharrito para poner el huevo en lo harto, pero aquí Exacto. A Galactus lo manda sin soporte. O sea que ahí sin coordenadas ni nada. A ver dónde sale. Por cierto, has hablado de Franklin, del hijo de los Cuatro Fantásticos. Genial hecho, por CGI. Yo ni me di cuenta que era CGI, Vamos. La madre que me parió, tío. Estas son las cosas que las ves y dices, tío, ¿en serio? Pues escúchame, el otro día le preguntaron a Vanessa Kirby por eso y dijo que no, que era un chiquillo de verdad, que lo tenía ahí en medio. Y yo estaba alucinando, digo, sobre todo cuando lo coge la cosa, sobre todo es 100% real. Pero yo de verdad que me llevé las manos a la cabeza, tío. Digo, pero sí. Tiene momentos un poco aunque he dicho que técnicamente está bien, tiene algunas cositas, algunos detalles técnicos que a mí me sacaron un poquito. 2 cosas. Una, el tema del fuego. A mí el fuego en Johnny Storm, había veces que me chirriaba un poquito. Un poco, sí. No sé si, no solo por no por las llamas en sí, sino por la forma en la que interactuaban con el entorno y sobre todo de qué forma veías en los fondos y lo veías en llamas, me llamaba un poquito la atención. Y luego, cuando la cosa coge cosas... Eso. Hay una escena en la que está cocinando y está con unas galletas y tal, y se notaba que había algo raro ahí. Decías, ostras, pues cuando coja el bebé... Esas galletas... Sí, bueno, por ejemplo. Entonces,
Había ahí unas cositas que me llamaron mucho la atención, digo, y me sorprendió porque Marvel cuida muy bien, los productos, y normalmente el CGI y tal lo cuida mucho, pero bueno, oye, mira, aquí no sé. ¿Y Silver Surfer os chocó o no? No especialmente. No. A mí no. No, ya tenía asumido el tema de que puede ser tanto Norrin Radd, que es el Silver Surfer original, como Shalaval. Entonces ya la hemos visto en cómics como Shalaval, aunque no es tan conocida como el Silver Surfer original, que es que fue un puñetero bombazo en el mundo del cómic. O sea, la chavalería y los adolescentes, que serían nuestros padres o casi nuestros abuelos, se volvieron locos con el personaje de Silver Surfer de Norrin Radd. Pero no choca en exceso, vamos, no importa que sea Shalaval en vez de Norrin Radd. No, pero no hablo de eso, hablo de cómo está hecho. El aspecto técnico, bueno, ¿no? El aspecto técnico, no, la verdad es que tampoco. Es un personaje que, como es tan irreal, en el sentido de que la forma física y el tema de los reflejos y tal, bueno, puede resultar un poco complicado, pero a mí no me llamó la atención de una forma especial, de forma negativa, ¿no? Yo sí le echo de menos un poquito más de profundidad porque el personaje es buenísimo. El personaje de Silver Surfer en general, ya sea Norrin o Shala, tiene una trama súper buena dentro de lo que es la relación que tiene con Galactus y demás, y al final parece que es como un acto altruista lo que hace de voy a ayudar a la Tierra porque me ha removido un poquito la patata, y tiene mucho más que de eso, pero bueno, nos quedamos con eso y se acabó el problema, pero sí es verdad que sí echaba un poquito más de menos el más protagonismo del Silver Surfer. Muy bien, claro, llevamos ya unos años con películas de los Cuatro Fantásticos. Hasta ahora, de hecho, y esto ahora vosotros a ver, me decís si estáis de acuerdo o no, los Cuatro Fantásticos se asociaban a películas bastante flojas, por ser benevolente. Sí. Porque estamos hablando de la película del año 2005, luego vino la secuela en 2007, luego vino otra más en 2015, aquello sí que fue un fracaso económico brutal, pero luego también... Esa siempre era de 2015, que ponerla también un poco en contexto, por qué se hizo esa película y cómo salió, salió. Un día la traeremos para hablar de ella en algún sitio. Madre mía. Y es que en principio esta sería la cuarta película de los Cuatro Fantásticos, pero es que había una por ahí de los 90, del año 94, que no se llegó a estrenar en cines, pero esa es una curiosidad, ¿no? Más que una película. Así que podemos decir que esta es la cuarta o la quinta película de los Cuatro Fantásticos, según como lo queramos ver. Y esta les pareció buena idea, ¿verdad, Dani? Sí, hombre, a ver, es que Fox tuvo un tropiezo con la de 2015 en este último, entre comillas, intento de aprovechar la licencia, que por cierto le compró a Marvel a principios de los 2000 junto a los X-Men, por ejemplo. Entonces, la película de 2005 a mí me decepcionó bastante, pero yo era muy fan de los Cuatro Fantásticos, lo sigo siendo, porque es verdad que tenía ya el Spider-Man de Sam Raimi en la retina, tenía el X-Men de Bryan Singer, y es verdad que los Cuatro Fantásticos yo esperaba un producto más o menos similar. Y es una película muy de los 2000, muy de los 2000, con el humor exactamente que te imaginas y te esperas. De hecho, fíjate que echo de menos ese Johnny Storm, se lo estaba diciendo antes a Javi. A mí me gusta mucho el Johnny Storm de Chris Evans. De Chris Evans. O sea, me gusta tanto que de hecho por eso la broma de Deadpool me resultó tan graciosa y tan divertida. Y hay gente que no tenía ni idea de qué broma era. De hecho, yo a mi pareja, a Lupe, luego le puse esos Cuatro Fantásticos y ya entendió un montón de cosas y un montón de referencias. Pero es verdad que es casi lo único de la película que me resultó divertido y entretenido, porque a mí el Doctor Doom, que puede ser mi villano favorito de Marvel seguramente, el Joker en DC más o menos, y en Marvel a mí me flipa Doom y me pareció un poco fantoche, un poco mono de feria, porque era un tipo ególatra sin más, que además tenía una empresa y era al principio casi bueno. Parecía hasta un tío, un buen tío, un majete. Pero bueno, a mí esa película de 2005 me sigue pareciendo muy deudora del 2005, pero no me parece tan mala película como sí esta de 2015, que intentaron hacer algo serio, algo oscuro, y de hecho la película es oscura hasta, vamos, como el sobaco de un grillo. No tiene color ni colorido ninguno. Pero bueno, vamos a un poquillo a ver los antecedentes de los Cuatro Fantásticos, porque después de este fracaso de 2015, a 20th Century Fox
se le ocurrió la idea de hacer una película centrada en los hijos de Reed Richards y Sue Storm, que son Franklin, que ya conocemos de esta peli, y Valeria, que es un personaje que no sabemos si veremos o no, pero bueno, tiene otra hija por ahí. Y a los que vemos, por ejemplo, en profundidad en la saga Ultimate de los Fantastic Four, de los Cuatro Fantásticos, que es prácticamente una especie de reinicio también de la saga de Marvel en los cómics de los años 2000 y pico en adelante. Entonces intentaron desmarcarse mucho de esa película Sosainas y Seriota, que es la de 2015-2016, y se querían acercar un poquito más a Los Increíbles, o a una película más familiar y colorida, que de hecho no está mal tirada. Incluso llegaron a pensar en una peli del Doctor Doom, a secas, individual, igual que tenemos una del Joker, por ejemplo, tampoco estaba mal tirada. Pero ¿qué pasó en 2019? Que Disney adquiere Fox y que los derechos de los personajes que Fox le había comprado a Marvel, resulta que ahora Marvel pertenece a Disney, así que todos los derechos vuelven a Marvel Studios, así que suspenden absolutamente todos los proyectos y el trabajo que se estaba haciendo sobre ellos, bocetos, guiones preliminares, etcétera, porque creo que el de este de la familia y de los Increíbles, de los hijos de los Cuatro Fantásticos, iba bastante avanzado, se viene abajo. Y muy poquitos meses después, Kevin Feige lo tenía muy claro y seguramente estaba ya en mente hacer algo con la licencia al adquirir Fox, porque en julio de 2019, unos meses después, ya anuncia que está en desarrollo una nueva película de los Cuatro Fantásticos en el UCM, en el universo cinematográfico de Marvel. Se contrató en 2020 a Jon Watts, director de todas las pelis del Spider-Man de Tom Holland, o sea, de las pelis del UCM, director también, por cierto, de la última y juguetona Destino Final, Lazos de Sangre, que aquí nos gusta bastante, pero renunció 2 años después. De hecho, renunció bastante tarde, y renunció en 2022 por, dice, necesitar un descanso de superhéroes o diferencias creativas. Ya le podéis poner el nombre o el apellido que queráis, ¿vale? Perdona, Dani, precisamente hoy he estado viendo un vídeo de Shia LaBeouf que hablaba de que estuvo haciendo una obra de teatro con Alec Baldwin. Esto es de hace años, este vídeo. Y el tipo decía, no nos llevamos bien, estábamos todo el día chocando, no nos dimos de hostias de milagro. Dice, al final Baldwin llegó al productor y dijo, este tío tiene que ir fuera o me voy yo. Dice, luego tuvimos que decir, como siempre se dice en estos circuitos, diferencias creativas. Se ha dicho claro, por un actor de Hollywood que esto es la excusa que todos sabemos. O sea, en la intimidad tuve vídeos de Shia LaBeouf. ¿Problemas con Shia LaBeouf? No me lo puedo creer. Sí, es que este tío... Es fácil reírse de esto de él, pero este tío tiene una vida también muy, muy complicada, ¿eh? También lo vas a traer en un podcast, ¿no? También para él. Especial Shia LaBeouf. Yo creo que este tipo de personajes son muy curiosos, muy divertidos de hablar de estos piques, pero luego tienen detrás historias que les llevan a donde les han llevado. Qué tela. Pues 2 años después de saber que Jon Watts iba a ser el director, mentira, en agosto de 2022 se contactó, como hemos dicho, a Matt Shakman, que ya, como hemos comentado, tiene un montón de trabajos televisivos, Juego de Tronos, Mad Men, director y productor de WandaVision, pero en general no había tenido una especie de oportunidad como esta, o un largometraje o una película. Y yo creo que Marvel Disney le ha ofrecido eso, que sea una especie de director de la casa y que sea aseadito, que lo haga bien, porque seguramente tenga más proyectos más adelante. Se empezó a trabajar también en el guión con Jeff Kaplan y Ian Springer, se contrató a un tercero acostumbrado a la ciencia ficción como Josh Friedman para reescribir el guión que hicieron los dos primeros. Josh Friedman es el guionista de Fundación, por ejemplo, va a ser co-guionista con James Cameron de Avatar 4, ha sido guionista, lo quiero decir bajito, de Terminator Dark Fate, del Terminator mexicano, reescribió el guión y se confirmó en esa reescritura que el antagonista ya sería Galactus y que también tendríamos a Silver Surfer. Llevamos por 2022, íbamos los canónicos prácticamente a noticia por mes, más o menos, viendo coger forma el proyecto y diciéndolo nosotros mismos. Pero en 2022 Marvel decidió, como hemos dicho, pegar una especie de frenazo en sus producciones para estrenar 1 o 2 películas al año, aunque este año ya llevamos 3, como dice Santi: Capitán América, Brave New World y Thunderbolts. Comenzaron, por ejemplo, también los rumores de que Adam Driver y Emma Stone fueron considerados para Reed Richards y Sue Storm, pero lo rechazaron, y además está literalmente escrito por problemas salariales y de guión. No le gustaba nada el guión y además consideraban el sueldo bastante bajo. Se comprometieron, por ejemplo, también a elegir un actor judío para la cosa, porque Ben Grimm en los cómics es judío y nació en un barrio judío, y Ebon Moss-Backrack
fue el actor elegido, como sabemos, que ya lo hemos visto, por ejemplo, en The Bear. O en la serie, por ejemplo, también de The Punisher, también lo hemos podido ver. Pues mándalo en Andor. En Andor también. Eligieron sin mucho más problema a Vanessa Kirby y a Joseph Quinn para Sue y para Johnny, y el último actor en ser parte oficial del proyecto fue Reed Richards en noviembre de 2023, a poquito de empezar la preproducción, ¿vale? Todo esto se hizo oficial en febrero de 2024, en el que pudimos ver por fin a los 4 protagonistas junto al arte promocional que nos dejaba también un poquito el ambiente de la década de los 60, un poquito retrofuturista, que está también tan chulo. Además, se incorporaron al rodaje Julia Garner, que fue elegida como Shalaval o Silver Surfer, como ya sabemos, John Malkovich como Red Ghost, Fantasma Rojo, y Ralph Ineson como Galactus, que además sorprende mucho. A mí me sorprendió mucho porque es un tipo además con una cara muy peculiar y una nariz muy llamativa. Y se le ve. Tú ves a Galactus y ves a Ralph Ineson. Correcto, hace que el propio Galactus desde luego tenga personalidad, porque se puede reconocer al actor a pesar de la armadura y el casco. Me parece, entre comillas, brillante, porque yo cuando vi la cara del actor, es verdad que te hace una especie de cara peculiar. No llega a ser ni feo ni guapo, pero es verdad que tiene una cara muy alargada, una nariz muy característica, y todo te da mucho sentido. Además con los ojos tapados, es decir, que se reconoce muy bien llevando un antifaz. Sí, por la napia, por la tocha. Sí, la tocha que tiene. Aunque bueno, la gran virtud que tiene Ralph Ineson no es precisamente los rasgos físicos, sino su voz. Que lo que tiene ahí, claro, es un portento, vamos. Sí, pues en cuanto al rodaje y la producción, pues ya se ha comentado en varias entrevistas que la película y la fotografía en general se basó muchísimo en el estilo de Stanley Kubrick en 2001. Sabemos que los decorados y los accesorios eran prácticos, nada de fondos o CGI. La cocina del edificio Baxter es una cocina funcional. Herbie es un animatrónico real que se creó igual que BB-8 en Star Wars y se puede controlar a distancia. Hay mucho modelo de nave y coche a escala, y todo eso, todos los laboratorios que tiene Reed Richards, si os dais cuenta, cada cosa tiene un color. La parte roja es la parte práctica, la parte anaranjada es la parte teórica, y la parte azul es la parte, bueno, pues todos esos cachivaches y chismes están muy basados en el estilo de 2001 de Stanley Kubrick. La verdad es que han tenido ahí mucho tino y lo han dejado muy claro. Una cosa que se me olvidó decir cuando estábamos hablando de las opiniones generales, ¿no?, sobre la película, es que hay una cosa que sí que es verdad que me ha encantado, que es la estética. Esta estética retrofuturista, ¿no?, inspirada en la moda y la arquitectura de los años 60, que me recuerda también en cierto modo a lo que hablabas de Los Increíbles de Pixar, ¿no? El diseño de producción o el diseño artístico de Los Increíbles es espectacular, a mí me encanta. Es una cosa que además te puede pasar de largo si no te fijas. Todas esas... Es que no sé cómo se llama ese estilo, tiene un nombre, ¿vale? Que me recuerda un poquito pues a Futurama, por ejemplo, eso tiene un nombre, o esas series de ciencia ficción de los años 60. Como imaginaban ellos el futuro y por lo tanto lo aplicaron a su propia arquitectura. Y esto me ha gustado muchísimo porque a mí ver una película, por ejemplo, de Spider-Man, que el mundo, el Nueva York que vemos es el mismo, pues dices, pues bueno. Pero si vemos algo así diferente, donde tú te ves coches que vuelan, tal, a mí me empieza a llamar un poco la atención. Es como Black Panther dentro de todo, a pesar de que es una película que a mí no me gusta, pues al menos tiene imaginación a nivel de diseño de producción. Bueno, pues aquí, en este caso de Los Cuatro Fantásticos, me han dado el añadido como para que yo tenga un interés especial en verlo. Y todo esto que estás diciendo además me cuadra mucho con la estética de 2001, que de 2001, la película de Kubrick, es de los años 60. Por lo tanto, también se veía, ¿no?, ese retrofuturismo. Sí, se han dado un par de entrevistas por ahí, también en los preestrenos y demás, que los actores y el director han hecho algunas entrevistas. Si veis alguna, se puede ver algunas de las están como intentando justificar ciertas decisiones de diseño y demás, y además de manera muy acertada. Está todo bastante pensado en ese sentido. Rodaron en Inglaterra, la parte de la ONU, por ejemplo, se grabó en el Palacio de Congresos de Oviedo, y el rodaje lo acabaron en noviembre de 2024. O sea que tenían, entre comillas, poco tiempo para la postproducción, pero hay que tener en cuenta que mucho de lo que hicieron era práctico. Por eso digo que es que la cocina y todos los elementos que podemos ver físicos prácticamente estaban en escala, y la verdad es que está muy bien.
Oye, ¿no os fijasteis en un detalle, ahora que has comentado eso de la ONU? Es que no me dio tiempo a darme cuenta, digo, igual, pero hay un momento en el que se están votando en la ONU, ¿no? Y están votando todos. Y todo pasa menos por... uno. Eso, todo menos uno. Es menos la Beria, sí. Vale, digo, debe ser el país de Doom, pero es que no me dio tiempo a leer el cartelito. Sí. Vale. El reino de Doom. Sí, es el único que no solo no vota, sino que no acude directamente a un congreso geopolítico de paz mundial entre la Tierra y la subtierra, que digamos es el acuerdo de paz al que logra Sue Storm con el Hombre Topo. Entonces, digamos que la Beria está por encima de todas esas mierdas y no interesa mucho al señor Víctor. Hombre, el Hombre Topo, ya que habéis mencionado los fantásticos, ¿cómo se llama? La película de Disney, de los Increíbles. Los Increíbles. Sí, se parece, claro. No, se parece, no, vamos, es lo mismo. El Hombre Topo. Sí, porque tiene los villanos de pacotilla que tienen los Cuatro Fantásticos durante toda la década de los 60. Sí. A excepción de cuando aparece que Galactus rompe todo lo que es el cómic de los Cuatro Fantásticos por 10 sitios diferentes, igual que en la película, porque aquí, además, Reed Richards habla mucho de, pues mira, tenemos que atrapar al fantasma, tenemos que atrapar al mago, al hacedor de bolitas y al no sé qué. Son villanos de poca monta y de un poco de pacotilla, la verdad. De hecho, como podemos ver, y como ahora hablaremos, en el montaje inicial se nota que hay escenas que eran más largas, como ya hemos comentado, y hay a lo mejor una subtrama de 15 minutillos, por ahí, adicional, donde sabemos que estaba John Malkovich como el fantasma rojo, que servía seguramente como villano de inicio para poner en contexto a la familia y que al final fue eliminado. Digamos que para poner en contexto casi los poderes que tienen cada uno, que no es que se expliquen porque no hace falta y porque la mayoría los conocemos, pero sí hay una cosa muy chula que está en el montaje inicial, que es que Johnny Storm no solo puede generar fuego, sino que puede absorberlo. Sí. Y puede apagar un incendio. O sea, prácticamente domina todo lo que tiene que ver con el fuego. Y eso también está muy bien y es muy curioso de verlo y es muy interesante que dejen esa escena. El propio director confirmó que la película final no incluye ni la mitad de todo lo que grabaron, ¿vale? Y no es que fuera material para descartarlo, sino que se trataba de darle un poquito más de fondo y pasado a los personajes para que se vieran mejor esos 4 años que llevaban y demás. Y no sé si algo tiene que ver también con Silver Surfer. Ridley Scott estaría salivando, ¿no? Con todo ese material. Decía Werner Herzog. Ha confirmado que no va a haber Director's Cut, por cierto, ¿eh? Lo ha confirmado. Sí. Bueno, ante eso que tú estás diciendo, ha dicho, no va a haber ese montaje final. Sí, pero creo que ninguna película, ¿no? De Marvel tiene Director's Cut. Que yo no, porque nadie no trabaja para Marvel. No me suena nunca que hayan dicho que hay otra versión. Hay un director como es Werner Herzog, que es un tipo con muchísimo carácter y personalidad, que había un vídeo una vez que decía: ¿qué es esto de grabar 20.000 horas de película? Dice, eso lo hacen los directores que no tienen ni puñetera idea. Dice, un director que va a grabar sabe dónde poner la cámara, lo graba y luego lo monta. Entonces, esto va en contra de Werner Herzog. Hay por YouTube, si queréis, alguna escena eliminada de La Cosa, participando en un programa de citas a los First Days. Y seguramente cuando salgan las ediciones especiales en UHD o en Blu-ray y demás también vendrán con muchísimo contenido adicional. Pero ya digo que el director ha confirmado que no habrá Director's Cut. Eso iba a ser una de las postcréditos, pero bueno, como ya tenían 2, pues me imagino que la descartaron. Pues acabo la parte de la producción porque más o menos ya conocemos la historia y si sois oyente de cine actual ya solo con los canónicos ya estabais curtidos de noticias, pero quiero acabar la parte de la producción con un nombre que nunca sale a relucir, pero que ha sido bastante importante en la industria del cine y en esta película, y estoy seguro de que le vais a reconocer el mérito en esta película precisamente, y es el señor Matthew Wood, que es editor de sonido de Skywalker Sound y Lucasfilm, junto a su colega y maestro Ben Bart, que prácticamente es la eminencia más grande que ha parido la industria del cine en cuanto a sonido, que hizo los sonidos de toda la trilogía clásica de Star Wars, todos los sables láser, todos los blasters, cualquier cosa que escuchéis, el sonido de un TIE Fighter al pasar a la tuya, un X-Wing, todo eso que se ha metido en vuestra cabeza en cada película que han hecho, pues el señor Matthew Wood también ha participado, aparte de en películas de Star Wars, o que son casi todas, o en otras como por ejemplo Con Air, La Roca, Armageddon y un montón de videojuegos. Pues resulta que este señor Matthew Wood es
por ejemplo, el que le puso la voz a los soldados de asalto de la Federación de Comercio, esos que dicen Roger, Roger, todos esos robotitos también fue, digamos que la trilogía de Star Wars de los 2000 estuvo muy a cargo de Matthew Booth, más que de Ben Bart. Le puso la voz al General Grievous. Y sí, efectivamente fue nominado al Oscar como mejor edición de sonido por Wall-E, junto a Ben Bart. Así que por eso, todo el mundo que ha ido al cine y ha visto ya la película de los Cuatro Fantásticos, les suena que Herbie, el robot que tienen los Cuatro Fantásticos, suene muy parecido a Wall-E, ¿vale? Y con toda la intención, me gustaría decir. Sí. Con Herbie, vaya personaje. Yo, si lo hubieran quitado de la película, me quedaba igual. Pero bueno. Joder, tío, no tienes corazón, ¿eh? Cago en la leche. Hombre, a ver, ¿para qué está el robotito? Vamos a ser honestos. A ver, pues un alivio cómico como otro cualquiera. No. Un alivio cómico, sale de la mente de Reed Richards, No. una especie de mayordomo. Os equivocáis. Que te hace ver que está en el mundo de los 60. Venga. Para vender juguetes. ¿Para qué va a estar ese muñequito? ¿Tú crees que se presta mucho Herbie a vender juguetes, de verdad? No, no te Más que preocupes. un muñequito de la antorcha humana o uno de la cosa que diga es la hora de las tortas. Sí, pero el de... el muñequito de Herbie lo vas a ver en Navidad y te va a tocar... No sé si a ti, pero a lo mejor a Javi le va a tocar comprarlo. Yo creía que la frase esa de las horas de las tortas se la iban a guardar, como hicieron con Vengadores reunidos. Pues creía que iba a ser la frase de turno para guardársela para un momento más catártico, pero dice, bueno, pues nada. Sí, dicen las dos, dicen llamas a mí, también Sí. lo dice Johnny, llamas a mí. Sí. O en la hora de las Clobbering Time. Pues sí. Clobbering Time, no tiene nada que ver, pero bueno. Bueno, sí, pero más o menos. Es el tiempo de dar golpes. Se acabó el tema. En fin, pues bueno, la película ha pasado por muchas manos. A mí una cosa curiosa de lo que comentabas, ¿no? Cuando acaba la película salen los créditos, ¿no? Y sale pues todos los que han estado ahí trabajando en el guión. Y digo, ¿tanta gente para esto, tronco? 4 guionistas. También te digo, de esos 4, trabajando en 3 bloques. O sea, no fueron 4 cooperando. O sea, fueron un guión que fue trabajado sobre otro. Luego vienen los de la historia de... o idea original de... Claro, ¿qué pasa aquí? Que yo me imagino que entra a lo mejor un guionista y dice, oye, pues a mí se me ocurre que todo gira alrededor de, yo qué sé, del hijo, ¿no? De Richards, de Reed Richards y Sue. Y dirán, vale, pues eso está, por lo tanto tiene que estar acreditado, pero luego no hay nada escrito del guión, no hay un diálogo, no hay una página del guión dedicada a ello, ¿no? Por lo tanto, ahí ves a 5 personas y dices, hostia, ¿5 personas para hacer esto? ¿En serio? Hemos escrito... ya que está por venir un podcast sobre fracasos en taquilla, hemos enumerado 3 elementos que harían que cualquier otra película se hubiese pegado el ostión más grande en taquilla. Sí. Es haberse estrenado casi el mismo mes que otra película del mismo género, superhéroes y tal. Una película con un montonazo de metraje rodado y que finalmente no ha entrado en el corte final. Y no sé cuántos guionistas trabajando en una película. Es decir, son 3 elementos que normalmente están en el... Y el director. Diferencias creativas con el primer director. Sí, lo cogió un segundo. Pues mira, otra más. Pero hay una gran diferencia, que es que el género de la película sigue generando interés. Bueno, mejor dicho, generando interés. Porque cuando hemos hablado de otros fracasos en taquilla, y los que vamos a hablar, que está a la vuelta de la esquina, no se preocupen, señores y señoras oyentes, suele ser un género o una temática que no llama la atención, que no genera interés. En este caso, los superhéroes, aunque haya habido una bajada o subida o no sé en qué punto estemos, sigue gustando a la gente. Y de hecho, cuando hemos estado preguntando por redes, que luego lo hablaremos, ¿no? De si ha gustado o no ha gustado, todo el mundo ha pasado o por Superman o por los Cuatro Fantásticos o por ambas, ¿no? Muy bien. Yo no sé vosotros cómo estáis, yo tengo la boca seca, así que hacemos una pausita para beber agua y vamos a hablar un poquito del reparto. Estás disfrutando de Cine Actual. En cada episodio semanal te traemos la mejor actualidad del mundo del cine y la televisión. Si quieres estar al día de los nuevos episodios, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en nuestras redes sociales. Si te gusta lo que hacemos, nos puedes apoyar desde iVoox o Patreon. Y si no tienes suelto, siempre puedes recomendar Cine Actual a quien creas que le podemos llegar a gustar. Eso incluye a tu amistad cinéfila de confianza. Si te quedas con nosotros, no faltarán las risas, las anécdotas y los buenos momentos. Y si lo tuyo es seguir hablando de cine con más gente, entra a nuestro grupo de Telegram para que conozcas a más personas con tu pasión por el cine y la comunidad siga creciendo. Muchas gracias por seguir ahí. Y si os quedáis hasta el final,
Presiento que este será el comienzo de una hermosa amistad. Y bueno, por ir haciendo como hacemos nosotros siempre, ¿no? Repasar un poquito la película, pero en vez de ir escena a escena, lo hacemos a través de sus personajes. Me gustaría empezar por precisamente los cuatro fantásticos. Y es que ya los conocíamos, es una ventaja de la que ya hemos dicho que partíamos todos. Sabemos perfectamente que uno es el hombre elástico, la otra es la mujer invisible, etcétera, etcétera. Y en este caso, yo no sé qué os ha parecido a vosotros, pero yo sí que he visto... Mira, comparándola a la película que hablábamos antes de Pixar, que a mí Los Increíbles es una película que me gusta bastante. He llegado a empatizar muchísimo más con esos personajes digitales de Los Increíbles en su día y la posterior secuela, que por ejemplo con estos 4 personajes. O sea, es decir, creo que han dado muy por sentado que los conocemos y tampoco yo los he sentido muy parte de mi familia. Sí, pero hombre, hay dos puntos de partida muy distintos, ¿eh? En Los Fantásticos es una familia normal. Es decir, una familia normal. No viven en una casa, tienen problemas económicos, el padre lo despiden. En fin, a pesar de los superpoderes, es una familia más o menos normal. En el caso de los 4 Fantásticos estamos hablando de la familia que prácticamente gobierna el mundo mundial. Y son superestrellas. Son superestrellas de Hollywood. Entonces es verdad que es mucho más difícil tener una empatía directa en un primer encontronazo con ellos que con los Increíbles. Con los Increíbles. Entonces hasta cierto punto es comprensible. Pero a mí me ha pasado algo parecido. Me ha costado empatizar con los personajes, pero en gran medida por la forma que tienen de actuar. No de actuar los actores, sino en la forma de afrontar determinados problemas o a la hora de tomar determinadas decisiones. Ahí me ha creado ciertas barreras. A ver si vas a decir lo que yo pienso. No voy más allá de eso. Es simplemente que, por ejemplo, el personaje de Reed Richards me ha parecido un personaje frío. Eso es verdad. He notado cierta frialdad en su forma de actuar que hace muy, muy complicado llegar a empatizar con los problemas que tiene, por ejemplo, cuando se entera que va a tener un hijo. Me ha resultado algo un poco complicado de hilar. Luego hay otros, bueno, ahora iremos hablando de más personajes, pero a mí yo sobre todo el gran problema que he encontrado con el personaje de Reed Richards es su frialdad. Y eso me ha creado cierta barrera a la hora de querer empatizar con aquello que tenía que hacer. Sí, señor. Y a mí me pasa un problema muy grave con Reed Richards, en general con los 4, pero Richards siempre se ha identificado en el mundo de Marvel como como tipo más listo probablemente del universo, ¿no? Es una de las... Sí, si no es el más listo, desde luego es top 3. Eso siempre lo destacan. Será muy elástico, es lo que tú quieras, pero es que eso es secundario. O sea, si no fuera elástico, sería igual de poderoso. No, es para escribir la pizarra. Lo del brazo es para escribir la pizarra, pero claro. El superpoder lo tiene en la mente. Lo que pasa es que prácticamente es un puñetero robot. Lo calcula todo. Claro, ¿y qué le debemos hacer? ¿Escribir fórmulas de integrales y derivadas en la pizarra? Y transportar un huevo, ¿no? Vale. Venga, ok, venga. Pero hay una cosa que digo, me estás tomando el pelo. O sea, eres el tipo más listo del mundo. Te dice Galactus que solo lo sabes tú y los 3 miembros de tu familia que le tienes que dar el hijo. No lo sabe nadie más. O sea, te lo podrías traer a la Tierra calladicto y no se enteraría ni Cristo. No se enteraría ni un lector de mentes. Y lo primero que haces solo aterrizar, que te hacer una rueda de prensa, lo primero que dices es, bueno, me ha dicho Galactus que si entregamos al hijo, que que no vamos a tener nada en 2 meses, os estáis todos salvados, ¿vale? ¿En serio? ¿En serio, primo? ¿Que eres un primo? Sí, es que así es Reed Richards. ¿De tonto? Para empezar... es que eso no es inteligente. No, a ver... directamente ellos gobiernan el mundo, ellos son los que son, es como si le damos superpoderes a Gandhi. Ellos ya eran espectacularmente buenos y sinceros antes de tener los poderes. Tener poderes no los cambia en absoluto. Esto no es The Voice, es que si le damos los poderes a un tío chungo, se convierte en un supervillano. Reed Richards no sabe mentir. Pero de no hecho, mientas, cuando aparecen, pero es que cuando aparecen en la cocina y vienen embarazados, él directamente ya lleva la cara de que algo está ocultando y no sabe hacerlo.
Richard no le entra en la cabeza el hecho de tener que buscar una alternativa. Yo sé que vosotros sois gente malvados y que en el cine estabais diciendo, a ver qué trolas se inventan para no decir lo del niño. Y yo estaba segurísimo de que iba a decir lo primero nada más llegar, pues mira, no quieren al niño. Pero que al final, y además, Sue lo que hace es poner de gala toda la experiencia que tiene a la hora de entablar amistad entre naciones directamente, que lo que hace es hablar con el mundo y hacerle entender su punto de vista. Pero es maravilloso si no lo consiguen así. Ahí veo yo el fallo, algo con lo que no estoy de acuerdo. Yo no considero que sea un fallo de la película, simplemente que yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que el dilema interno ya es suficientemente poderoso para poner contra la pared, entre la espalda y la pared, a estos 4 superhéroes. Es decir, no hacía falta la presión externa de toda la población humana, se supone. Porque eso creo que lo desvirtualiza. Porque el hecho de que tomes esa decisión o no, que tengas la gente machacándote, puedes tener en cuenta otros factores que no eran los que tenías inicialmente, que es que realmente no quieres entregar a tu hijo y punto. Pero no a tu hijo. Sí. Si te llegan a decir a Manolito el charcutero, tampoco lo hubieras entregado. Eso creo que... Pero es que luego la humanidad tiene que ayudar para montar todos los pilares que tienen que montar. Todo el mundo va a una, ¿no? Digamos, con lo que dicen los Cuatro Fantásticos, que es lo que por eso decíamos que al principio, si ellos dicen de ir al espacio, la humanidad le empuja para que suban, tengan o no poder. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero si basamos en que la humanidad le ayuda bajo una mentira o sin decirlo del niño, están engañando a la humanidad. Sí. Los Cuatro Fantásticos no pueden hacer eso. Tienen que ir de cara, decir la verdad. Dura 15 minutos o 10 minutos de película el que la gente esté un poco mosca, pero en el momento en el que Sue los convence y les dice lo que hay, que da igual que sea su hijo o cualquiera. Correcto. Van contra la Tierra y ellos son la Tierra y ellos son los que impulsan a la Tierra. Vale, pues todos a una y todo el mundo dice ¡sí! Pues venga, para adelante. Y tú como espectador no sientes que están engañando a la gente. Si no hubieran dicho lo del niño, tú como espectador sabes que se las están colando y en realidad no son tan buenos entonces. Sí, es cierto. Pero bueno, luego viene la segunda parte, ¿no? Que es que a mí esa forma de convencer a la humanidad de que no pueden entregar al hijo porque el hijo representa tal, que lo hacen con 5 mataos que hay tirándoles huevos en la puerta, porque hay 5 mataos. En el planeta Tierra hay 8.000 millones de personas. Y a esos 5 les dice, baja Sue y les dice, chicos, esto así no va. Hay que pensar en todos, venga, y todos, ¡bien! Y dices, vale que la película es una película optimista, luminosa, no quiero decir infantil, ¿no? Pero, bueno, ¿no? Con esa ingenuidad dedicada a un público ingenuo. Pero yo ahí requería un poquito más de complejidad argumental. Porque tu tierra está viciada. Estamos hablando de la Tierra 828. Es que la Tierra 828 funciona así. Sí, es que claro. Sue Storm dice lo que dice y a esa población es ingenua. Esa población no ha visto nunca supervillanos. Esa población lo único que conoce son superhéroes, 4, que encima son la hostia de buenos. Es que no conocen la maldad. Por eso Galactus... Y que siempre les ha salvado el culo. Entonces ellos confían ciegamente. De hecho, por eso cuando le dicen, pues mira, no sé si vamos a poder salvar la papeleta con el Galactus la gente se viene totalmente abajo. Claro, dice, hostia, si habíamos depositado toda nuestra tranquilidad y paz y demás, la habíamos depositado en esta familia. Si ellos no llegan, madre de Dios. Pero claro, no puedes comparar la reacción de la gente de esa tierra con la reacción de la gente de la 616 o de la tuya, porque es que no funciona igual. Esa gente está por y para esa familia porque es que son ellos. Yo no entraba tanto en ese tipo de decisiones que, bueno, tienen su lógica, tal como ha explicado Dani, tienen su lógica dentro de este nuevo universo, ¿no? Y lo compro, lo compro, me lo habéis vendido bien. Sí, yo, vamos. Pero yo el problema lo tengo en general con la forma de actuar de Reed Richards, es decir, la forma de ser. Yo, por ejemplo, con 5 minutos que vi a John Krasinski en la de Doctor Extraño, el multiverso de la locura, me resultó mucho más próximo y empaticé enseguida con él y me convenció de lo que era capaz sin más historia. O sea, con eso, ya está, no necesitaba más. En cambio, con Pedro Pascal, igual es que
no paraba de ver a Pedro Pascal. Y esto es un problema y esto a lo mejor es un problema personal mío. Es decir, Pedro Pascal, claro, está todos los araos. Es que ahora mismo quiero decir, están de las sofás, es el Mandaloriano, no sé, está en todos los sitios. Podía haber sido Sue Storm y podía haber sido también Johnny Storm. Como Eddie Murphy, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, últimamente está en todos los sitios. Y entonces, era Pedro Pascal. Entonces, yo no acababa de ver a Reed Richards. Y esto es problema mío, probablemente, ¿vale? Porque, en fin, yo tengo mis estándares yo a lo mejor no he leído tanto de los Cuatro Fantásticos como Dani, he leído poquito. Pero sí que tenía una idea fabricada de cada uno de los personajes y al final te influye físicamente incluso cómo es Reed Richards. Y a mí lo de Pedro Pascal me acabó sacando un poquito. Sí, a ver, lo entiendo. Pero totalmente, aunque es lo que intenta hacer Pedro Pascal en la película, y se lo dice Sue, que siempre tiene cara de estar buscando problemas, o sea, siempre está preocupado, siempre tiene como el entrecejo fruncido, hasta que llega un momento en la película que también es muy clave, en el que coge al niño y dice, voy a dejar de intentar buscar respuestas y voy a simplemente a disfrutarte y a verte crecer, porque siempre estás intentando buscar qué te pasa, qué es lo que vas a tener, qué poderes vas a tener. Incluso, que es una escena también muy bonita, cuando intenta hacerle una especie de intentar ver al niño en la barriga y ver cómo está y ver todo el estatus, que puede hacer transparente cierta parte de su cuerpo, podemos ver al niño en tiempo real y está muy chulo, pero aún así es ella la que le dice, ¿te quieres tranquilizar, por favor? Que siempre estás preocupado por algo. Y él dice que siempre es su responsabilidad que todo vaya bien y que todo esté correcto, con lo que nunca se relaja y siempre tiene esa cara de estresado constante. Entonces, entiendo lo que dice Javi, no creo que sea un problema más de Pedro Pascal, sino que es lo que intenta transmitir. Y es un Reed Richards que realmente le falta carisma, no tiene carisma o no te engancha de ningún tipo. Un tío preocupado no tiene por qué engancharte, y además con sus superpoderes tampoco que sean muy locos, que de los superpoderes de Reed Richards, si queréis, hablamos luego, porque el nivel de elasticidad que demuestra en la peli prácticamente es el de un chicle de 2 metros. Tampoco ahora hablamos, si queréis, un poco con el tema de los cómics, porque, a ver, os lo digo ya, Galactus lo intenta estirar un poquito y parece que lo va a descoyuntar, pero es que literalmente se puede estirar lo que quiera. Hay un momento en los cómics en los que él mismo, porque él procura experimentar mucho y experimentar consigo mismo, en el que se multiplica la proporción de elasticidad dentro de su cuerpo. Y hay un momento en el que se llega a decir en los cómics... Límite de elasticidad se llama eso. Hay un momento que se llega a decir en los cómics que Reed Richards puede ser virtualmente invisible, porque se puede estirar tanto que viene a ser prácticamente un hilo y que puede dar no sé cuántas vueltas a la galaxia. O sea, que es que es literalmente una persona que se puede estirar lo que quiera. Y cuando Galactus lo coge así como a 7-8 metros y empieza a estirarlo, a mí me chirrió mucho, porque no recuerdo si al principio de los cómics estaba tan limitado, que yo creo que no, recordaba que no. Si alguien en los comentarios nos lo quiere decir o recuerda si Reed Richards en los cómics al principio estaba muy limitado, que nos lo diga, pero yo no lo recuerdo así. Hombre, todo esto que has dicho de que se puede hacer un hilo y tal, todo esto suena a retcon, que se llama, ¿no? Que es tú reescribes a un personaje para que cada vez sea más poderoso y te olvidas de lo que ha pasado antes, ¿no? Yo no creo que cuando en el 61, ¿no? Inventaron a Reed Richards. Sí, 61. Pensaran algo tan avanzado, ¿no? Porque los cómics eran mucho más sencillos. Me estiro y cojo el mando de la tele, ¿no? Ya está. No, y cambiaba la forma y se podía poner un paracaídas para que cayera tal cual. Esas cosillas sí las hacía mucho. Y aquí tampoco es que se prodigue mucho yo creo que Sue y Johnny son los que más se prodigan en cuanto a poder y en cuanto más se ve lo poderoso que son. Yo es que más que lo que se estiren más o menos, que está bien como curiosidad, ¿no? Pero que tampoco es una cosa principal en este caso de Reed Richards. Lo que veo es que quizá lo que han hecho es un viraje del liderazgo de Reed Richards hacia Sue Storm. Me da a mí la sensación. O a lo mejor han querido equilibrarlos de alguna forma que no tiene esa presencia de... Por ejemplo, tenía el propio Krasinski, que decía Javi, ¿no? En Doctor Strange y el multiverso de locura. Entonces, como la responsabilidad ha pasado a Sue Storm un poco, porque creo que es un líder, una líder, Sue Storm, casi espiritual, eso ha ido en detrimento de Reed Richards. Mira, yo eso no lo había leído así, me parece que probablemente sea eso, que han desposeído al personaje de Reed Richards de un rol
que era muy importante en los cómics. Y claro, la capacidad de intervenir y de ser el interlocutor entre los Cuatro Fantásticos y el resto de la población, que es algo que era típico de Reed Richards, porque no solo era solo es valorado por sus avances científicos, sino también por ser eso, un magnífico interlocutor. Claro, si lo desposes de eso, te queda en una persona introvertida, porque ya no se comunica y que está constantemente con el ceño fruncido, de lo cual pues la acaba convirtiendo, es verdad, en un personaje hosco que te cuesta mucho empatizar con él y con lo que le pasa. Entonces yo creo que ahí han generado un pequeño problema a la hora de llegar a contactar con ese personaje. Pero bueno, en fin, tiene también detalles muy chulos, a mí tiene luego cosas que están muy bien, pero bueno, en general es un personaje que a mí se me ha quedado un poquito a medio gas. En cambio, a mí me pasa que con la Antorcha Humana, con Johnny Storm, creo que sale reforzado de esta película. Porque ya no es solo, que yo también estoy de acuerdo, que el personaje que hizo Chris Evans en la del 2005 es muy gracioso, pero repetirlo hubiese sido un poco pesado, y lo que han hecho es un tipo que se esfuerza en demostrar que no solo tiene el poder de las llamas y de volar, sino que también puede ser listo. Que para algo está en el grupo, ¿no? Que no solo es el cuñado. Con todo lo que ello conlleva, ¿no? Sí, y claro, efectivamente, claro. Al final es él el que es capaz, a base de tesón, ¿no? Y obviamente pues de una mente privilegiada que también la tendrá, si no lo hubieran mandado al espacio, de descifrar todo el tema que tiene que ver con Silver Surfer, ¿no? De lo del planeta, del idioma y de todo eso. Y al final es un punto clave, porque lo que consigue es que Silver Surfer se ponga de su lado, y es el punto definitivo para acabar con la amenaza de Galactus. A mí eso me ha gustado, que hayan hecho esto con Johnny Storm. Sí, yo estoy muy de acuerdo en el punto de equilibrio que han conseguido entre los cuatro personajes, y es verdad que tienes que desposeer, lo iba a comentar cuando habláramos de Sue, pero es cierto que además ella la que hace el sacrificio final, es ella la que parece que destroza su propio cuerpo en favor de la humanidad, de su hijo, de tal, ella viene a ser un poquito ya al final casi la líder de los cuatro. Pero no, yo creo que consiguen una especie de simbiosis entre los cuatro personajes. Tenemos cierta intrahistoria de la Cosa o de Ben, de Johnny, con esta aventurilla que tiene con él. Además tenemos el ligoteo gracioso, que parece que sí, parece que no, y los comentarios simpaticones de la tía atractiva y plateada. Y es verdad que todo va en detrimento de Reed Richards, que es lo que le pasa a Javi, que te cargas un poquito a un personaje que viene a ser líder, de hecho es uno de los líderes de los Illuminati, que luego será junto al Doctor Strange, con una serie con Namor, por cierto, que es otro de los villanos clásicos de los Cuatro Fantásticos, y cuidado tanto con Namor como Doom. Cuidado con Namor, porque cuidado, porque está por ver. Si van por el hilo ese de los Cuatro Fantásticos y la implicación que tiene Namor, vamos a ver. Y por ejemplo, a mí lo que han hecho con el personaje de Johnny, a ver, sí que me gusta, pero me gustaba también que hubiese tenido un rol, un cariz ahí un poquito más sinvergüenza, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención del personaje y a mí me gusta. Pero es verdad que aquí le han querido también dotar de una inteligencia que hasta ahora, por ejemplo, las adaptaciones cinematográficas no tenía el personaje, porque no olvidemos que acaba descifrando un idioma. Cuidado. Con su piedra de Rosetta, ¿eh? Sí, que no es ninguna tontería lo que hace, ¿eh? Entonces, bueno, pues tenemos ahí una persona que, aparte de cómo es, pues un tío bastante inteligente, que es capaz de hacer... Le dan un arco, está bien. Sí, porque luego sí. También el arco se lo dan a la Cosa, a Ben Grimm, que es cero, que es que se liga a una profesora y se deja barba. Sí, y va a la sinagoga. ¿A la sinagoga? Claro, ahí en la parte final va a la sinagoga. Ay, por no eso es judío, eso. por eso lo de que es judío y demás, porque... Bueno, pero un actor puede hacerse pasar por judío, ¿no? Si no me equivoco. ¿O? Sí. Ay, señor. Bueno, pues sobre eso habría mucho que hablar. No nos meteremos aquí. No. Y creo que poco más a nivel de arcos, ¿no? Porque todo el mundo sabíamos que no iban a sacrificar a su hijo, diseñan un plan, se dan de hostias, salen todos malheridos y luego sorpresón, pues fíjate, sorpresón final que resucitan a Sue Storm. Nadie se lo esperaba. Claro. Y ya está. Pues yo tuve un segundo en el que dije, hostia, se van a cargar a Sue Storm. Qué valientes. No era la película esta.
no es la película. Ya lo sé, pero yo tuve un momento ahí en el que lo pensé y dije, ostras. Pero cuando ponen al niño encima de ella y tal. Ya, es como, sí, no, venga, sí. va. Fue solo un segundo cuando cayó y tal, y la toca y eso, y digo, ostras, digo. Me pero claro, pasa el momento igual que vi- y empecé a recordar si en el tráiler de Doomsday aparecía la silla de Vanessa Kirby o no. Porque Pero digo eso es yo, a trampa. ver si es que no... No, a ver, ya juego con eso, a mí me lo han enseñado antes, pero simplemente además lo tuve muy claro desde el principio de la peli, me dejé llevar y que sea lo que fuere, pero también durante un par de segundos pensé que, igual nos quedamos sin Sue. Bueno, yo no lo vi así, pero bueno, sí, entiendo que esa era la jugada. Y luego, si queréis, para ir acabando con los personajes, también está Galactus, que yo creo que está muy dibujado como un villano de opereta. Sin más, Bueno. es un tío que se quiere comer el mundo. Opereta. Yo ahí no coincido. No coincido. A ver, No, a ver, contadme por qué no. Me parece que está, aparte de que es bastante bien implementado dentro de la película, te lo llegas a creer dentro de un universo, por lo menos dentro de nosotros que estamos un poquito más hechos a los entes cósmicos y a los personajes así un poquito más avanzados, todavía. Pero en la película encaja perfectamente el nivel de escala y cómo está currado. A mí me parece, sobre todo, bastante en condiciones. Y se narra muy bien que, de hecho, no es una persona mala de por sí. No es un ente malvado ni Eso un es. villano. Simplemente tiene hambre y no lo puede remediar. Es que es un villano, no es un villano realmente. No es un villano, Galactus. nunca lo ha sido. Es más, lo que quiere es a Franklin para traspasarle su hambre, sus poderes, y él seguramente morir en paz, tranquilo, y terminar sus días. Pero Galactus nunca ha sido un villano como tal. No era como Ego, por ejemplo, que era un planeta, el villano de la segunda parte de Guardianes de la Galaxia. Simplemente Galactus, de hecho, perdona a Silver Surfer la vida, le perdona tanto a él como a ella, le perdona porque lo que quiere Shalaval hace un trato con él que perdone ese planeta y ella le busca otros planetas para consumir. O sea, directamente le cambia el menú. No recuerdo ahora mismo, porque de esto lo leí hace mucho tiempo, pero había un Silver Surfer, creo que era el Caído o algo así, no recuerdo, que directamente lo elimina porque le parece un tío sádico. Y le parece un tío, un heraldo que no merece el puesto, porque el heraldo al final lo único que tiene que hacer es comunicar la lamentable llegada de Galactus, y sin ir más allá de eso, ¿no? Entonces, es decir, es un personaje que lo vamos a ir conociendo, y vamos a ir viendo, cuidado, porque las vueltas que se le puede dar a este personaje pueden ser muy interesantes, yo creo que queda bien explicado en la película, y eso a mí es una de las partes que más me gusta de la película, ese trocito, esa parte donde nos ponemos cara a cara con Galactus y Galactus explica y habla y demás. A mí esa parte me ha parecido una maravilla. Y la nave se queda en la Tierra, ojo, que Reed Richards se queda con la nave para jugar. Sí. Yo es que, cuidado, no digo que el personaje de Galactus no sea de opereta, o sea, obviamente tiene mucho trasfondo, pero digo lo que veo en esta película, estoy hablando exactamente de esta. Obviamente lo que vemos en esta le pasa la mano por la cara al nubarrón de Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer de 2007, que aún estoy flipando con los dos testículos que pusieron en la mesa cuando dijeron, pues que el villano sea una nube. Es que es una nube. Es que no es broma, el que haya visto la peli de 2007 lo sabe, es una nube. Y me gusta su estética, me gusta todo, pero al final lo que no le veo yo una especie, pues me como la tierra porque tengo hambre, ¿sabes? No, eso a mí, pues bueno, me deja un poco frío. ¿Que es así? Vale, sí, sin más, pero bueno, que también. Que lo digas tú, que te comes lo que se te ponga por delante. Tú no. Santi, tú comes un poquito y ya está, ya no quiero comer más. Que fuimos la semana pasada y casi acabamos a torta en el restaurante. No entre nosotros, pero casi acabamos a torta. Pues eso. Por cierto, que lo he dicho antes. Ralph Ineson, que es el actor que interpreta a Galactus, hasta hace poco estaba de pleitos con Disney, Eso no sé si lo sabíais. Ostras, no. Pues no. Porque no sabía, ¿no? Él hizo la serie de Willow, que la pagó Disney. La magnífica serie, Sí. Y se ve que se pegó un tortazo, no sé cómo, grabando. Y del tortazo que se pegó, pues le incapacitó para trabajar durante un tiempo. Entonces denunció a Disney por esos daños y prejuicios de no poder trabajar. Y estuvieron de pleitos y tal, pero no llegaron a juicio. Lo resolvieron antes de llegar. Y bueno, ya si está trabajando en esta película, mal no han acabado. Pero sí, esto es curioso,
Pues más allá del trasfondo de Galactus, que sí que tiene y está bastante chulo, va muy bien implementado. A mí me gusta bastante cómo han hecho el nivel de escala, el nivel de poder, la velocidad, la forma en la que se mueve, todo lo que hace, que prácticamente no le hagan nada a las llamas, no le hagan nada, absolutamente cualquier cosa, que llegue a la Tierra y lo primero que haga sea coger un puñado de árboles y olerlos como el que huele el menú, a ver qué es lo que va a comer hoy. Y la verdad es que, no sé, yo tenía mucha curiosidad de ver cómo se puede implementar desde hace muchos años, cómo se puede implementar a este tipo, a este personaje, dentro de una película realista. Eso sí, también te digo que la estratagema del cambiazo de la cunita me pareció un poco ridícula, sí. Un poco ridículo. Un poco infantil o ingenuo, sí, o no sé cómo llamarlo. Sí. Dije, digo, esto no me lo esperaba, amigos. Menos mal que no le dan el palo, si no me voy de la sala, Acostumbrado a así villanos de medio pelo o de pacotilla que necesitan una estrategia un poco absurda. Es verdad que, oye Johnny, quémale los ojos y mientras tiene los ojos cerrados pues le cambiamos la cunilla. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es verdad que no contaban con la visión de rayos cósmicos que tenía el señor Galactus. Por eso Reed Richards pues le falta un poquito para ser el más listo de la galaxia, también te digo. Al menos en esta peli, pero bueno. En fin, me imagino que tendremos oportunidad de verlo con un poquito más de luces. Y bueno, de Silver Surfer ya hemos hablado, ¿no? De todo lo que es, de lo que es ser heraldo, del sacrificio que hace y de la conexión que genera con Johnny Storm. No sé si queréis hablar algo más. Que al final acaba con Galactus. O sea, veremos a ver cómo acaban allí. Donde hayan ido los dos juntos, ya te digo yo que... Sí. Ya puede correr. Ya puede correr. La tabla no la tiene pegada a los pies, como hemos confirmado. Eso es muy divertido. Esa broma me hizo mucha gracia porque además la usan de broma recurrente y está muy bien. Pues mira, al final no forma parte de su cuerpo. Muy bien, ¿algo más que comentar de personajes? No, bueno, simplemente mencionar que en la escena final aparece el tal ansiado y esperado Doctor Doom. Con Franklin. Bueno, antes ha mencionado un poquito, no sé si queréis que hable, bueno, de Franklin prácticamente lo hemos dicho ya todo, ¿no? Pero que vamos, era importante que se pusiera desde el principio sobre la mesa el tema de la energía cósmica porque hay que explicar toda la repercusión que tiene sobre la implicación con Galactus y por otro lado la implicación con el propio Franklin, ¿no? ¿Se puede explicar ahora o...? Bueno, el que quiera también puede buscar lo que significa un mutante nivel Omega dentro del mundo de Marvel y si quiere spoilearse el mismo que se spoilee, pero es que Franklin... Esa es Legión, ¿no? ¿De nivel Omega? Legión no sé si era de nivel Omega. Franklin a mí me suena, de nivel Omega. Charles Xavier, seguro. Casi que se pueden equiparar a personajes de Marvel como Eternidad o como Orden y Caos, que son casi entidades ya más allá del cósmico. Que son entidades que surgen precisamente cuando surge Galactus. Sí, y la gema del infinito. Galactus tenéis que pensar que, o sea, él es previo al Big Bang. O sea, es precisamente el Big Bang lo que genera, el que absorba esa energía cósmica y acabe durante milenios y milenios y milenios, acaba convirtiéndose en Galactus y generando este hambre voraz que le lleva a consumir mundos. Entonces estamos hablando de un ser súper ancestral y que surge precisamente con todos esos personajes que son tan básicos, ¿no? Pero a veces tan poderosos. De hecho, el nacimiento de Galactus es presenciado por ahora se me ha ido el nombre. Eternidad. No, los vigilantes. El vigilante el famoso vigilante, y sabe que precisamente esta entidad de energía cósmica va a ser lo que va a ser y no interviene, no lo elimina, pudiendo haberlo eliminado en el momento de su creación, pero deja que se desarrolle. O sea que, en fin, hay muchísimas implicaciones ahí y luego sobre todo el tema de Franklin, que yo imagino que va muy, muy, muy encaminado, o irá muy encaminado hacia la próxima fase, que ya explicó Kevin Feige, que se va a centrar sobre todo en los mutantes, ¿no? Entonces, tener ahí ya a Franklin, pues bueno, ya es una puerta de entrada, ¿no? A todo esto. Magneto es otro Omega, me parece, creo recordar, ¿eh? Puede ser. A mí... Además, Doom ya parece que tiene la vista puesta en el chaval. No sabemos si eso va a iniciar una carrera o lo va a raptar o va a hacer algo que ponga a los Cuatro Fantásticos detrás de Doom, que cambien de realidad o de universo.
muy inteligente el hecho de, porque sabemos que el anuncio de Robert Downey Jr. como Doom fue hace prácticamente un par de años, ¿no? En la Comic Con de 2022, puede ser, un año 2023, creo. Un año. Hace un año. Pues sí, el año pasado. podían perfectamente haber utilizado a Robert Downey Jr., pero no lo han hecho, y sin embargo lo que vemos es a Doom, que nunca se quita la máscara, no tiene necesidad de quitarse la máscara, siempre va con máscara, y sin embargo a Franklin le muestra la cara. Pero no se la está mostrando a Franklin. Estamos viendo cómo él está viendo a Franklin con la máscara quitada y está en nuestro subconsciente, estamos imaginándolo la cara de Robert Downey Jr. O sea, sin que él aparezca en pantalla, el movimiento, el truco que hacen a la hora de que tenga la máscara en la mano es que sepamos que tiene la cara al descubierto y Franklin la está viendo. Y nosotros también, entonces. Claro, yo me imagino que no la han mostrado porque ahora mismo Robert Downey Jr. tiene que cobrar por cada segundo de su vida en un plató de Marvel, tiene que cobrar a lo mejor, pues no sé, $200,000 por segundo. Entonces, claro, dirán, mira, es igual, ponemos de espaldas y que la imaginación haga su curso, ¿no? Y Franklin... No, porque no tiene por qué tener la misma cara tampoco. Claro. Sabemos que el actor va a ser el mismo, pero tampoco... no es que sea Tony Stark en otro universo. No van por ahí los tiros. Es simplemente otro actor. ¿Tú, Dani, te crees de verdad que durante la película que salga, la que sea, Secret Wars, no se va a quitar la máscara y va a estar la cabeza y la cara perfecta de Robert Downey Jr.? ¿Tú te crees que le van a poner maquillaje? No, es que no se va a quitar la máscara nunca. Yo creo que sí. Pero ¿para qué Doom se va a quitar la máscara? No, Doom no. Robert Downey Jr. Que se va a hacer con el personaje. Pascal. Oye, es una forma de abaratar la película, ¿eh? Que no. No se va a quitar la máscara nunca, le vamos a ver la cara jamás. Nos jugamos lo que quieras. Nos jugamos una comilona. Lo que quieras. No se va a quitar la máscara nunca. Vale, perfecto. Queda grabado esto, señoras y señoras. Venga. Javierita. Que por cierto, vaya castigo, nunca saciar el hambre, ¿eh? Aunque por otro lado, a lo mejor no es un castigo. Poder comer todo lo que quieras sin saciarte. Espérate, le estoy dando la vuelta ahora a esto, ¿eh? No, todo lo que quieras, no, porque la comida es finita y entre planeta y planeta está muriéndose de hambre siempre. O sea, todo el tiempo que pasa Galactus sin comer, es que no se sacia. Entonces, una vez que come y termina, él quiere seguir comiendo, pero mientras Silver Surfer le busca otro planeta y van a viajar, porque la nave no es rápida precisamente, tampoco, no es sublumínica. Por eso está de mala hostia siempre. Está de mala hostia siempre porque es que está canino. Estoy empezando a entender de verdad Galactus, ahora mismo, en este podcast. De verdad. Pues bien, ¿queréis comentar alguna cosa más de personajes, de la trama? Yo resaltaría un montón la escena, o si vas a preguntar la escena favorita, la escapada de la nave de Galactus. Yo estaba flipando cuando se ponen delante de él, le dicen a la cara no, cuando le piden a Franklin le dicen no, y encima te vamos a reventar la cara. Cuando Galactus se pone de pie y se va para ello, yo estaba pensando cómo van a salir de ahí. O sea, me parece imposible porque al final no podían escapar de la nave. Y todo lo que es la escena de escaparse de la nave con Surfer detrás persiguiéndolo, luego a través del agujero de gusano, me parece una de las escenas más divertidas y más entretenidas de la película, combinando acción, ciencia ficción, la inteligencia de Johnny a la hora de utilizar la curvatura del agujero de gusano con el rayo para intentar darle a ella. La verdad es que me parece bastante chulo. Bueno, y Sue a punto de parir, que le da un extra de tensión a la escena, porque está diciendo, bueno, ¿cómo lo va a hacer esa mujer? Sí, señor. ¿Queréis que hablemos de repercusión? De cómo está funcionando la película, a todas luces. Venga. Dale. Empezamos con lo que le interesa, sobre todo para que haya más películas como esta, y es la taquilla, ¿no? A nivel de taquilla, ahora mismo está funcionando. Se estrenó hace 2 fines de semana, ¿no? ¿Ahora? Sí. ¿O un fin de semana? Ostras. No, un fin de semana. Se estrenó el jueves, cuidado, sí, que es cuando la vi yo, que yo la pude ver el jueves. Que de hecho... Hicieron la jugadita esa. De hecho, la puntué en IMDb y no tenía puntuación. Porque, claro, hasta que no se abre al público no empieza a tener. Y ostras, flipé. ¿Estaba la señora de los postcréditos en tu cine? No porque era el otro cine. No.
Pero es curioso, pasa una cosa con las películas de Marvel, la gente ya entiende que va a haber el regalo de las escenas postcréditos y está más entendido que si te quedas en la sala no pasa nada. Y además con la música, que la música es de Giacchino, ¿no? Esto no lo hemos comentado. Es de Michael Giacchino. Sí. Está bastante chulo también, sí. Y por cierto, el tema de la... Lo digo porque, mira, en comparación con Superman, respetaron las luces, respetaron mucho más los créditos en esta de los Cuatro Fantásticos que a Superman. O sea, mantuvieron durante... Escucha, pero hasta el final, hasta la última escena post-créditos, que no hemos dicho de qué era, mantuvieron las luces apagadas, Lo cual dije, coño, mira. Sí, la última que, por cierto, a mí me hace gracia porque... Y esto también podríamos lanzar la pregunta a los oyentes, ¿no? Si nos lo quieren comentar, que es cuando la última escena es una chorrada, ¿no? Que era la serie de animación, de los Cuatro Fantásticos, la original de los años 60, pero o de los años finales de los años 60 me parece que era la serie de animación original. No sé si está en Disney Plus o hay algo parecido o una especie de adaptación a los tiempos modernos, pero con la cara de los personajes de la película. O sea, esa serie existe. Sí, y además salen villanos, que en las escenas postcréditos salen villanos que además son los que deberían aparecer en la primera parte de la película que está recortada. O sea, sale el fantasma rojo, sale el mago, sale un montón de villanitos de medio pelo que son con los que se enfrentan y seguramente sean escenas parecidas a las que no hemos podido ver en pantalla grande. Vale. El tema es que me pasó también con la de Superman, la escena postcréditos final también es una chorrada, es un chiste de hecho, ¿no? Y escuchaba gente mientras bajaba las escaleras, ¿no? Que decía, para esto me he quedado, ¿no? Decían, vaya tontería. Y yo qué sé, habría que hacer la reflexión si nos quedamos para que nos den el regalo final o simplemente porque queremos disfrutar de esa música, pues de esa reflexión que hablamos siempre, ¿no? De acabar una película y reflexionar sobre ella. Que yo debo decir que a mí los créditos... O sea, siempre hay dos tandas de créditos, ¿no? Los créditos como chulos, donde te ponen una especie de animación y luego te ponen las letras blancas sobre fondo negro. A mí esa primera parte de los créditos me pareció fascinante a nivel de diseño. Recordaba ese diseño de los años 60 también que hablábamos antes, muy acorde con la película, con fondo negro, letras blancas, líneas azules apareciendo por pantalla. Me pareció súper chulo. Esa chorrada ya me hace feliz a mí viendo los créditos. A nivel de diseño la película es una maravilla. No está en Disney Plus la serie de animación. Vale. ¿No? No. Te lo han dicho por el picanillo, ¿eh? Ya te he visto así acercarte la mano a la oreja. Sí. Kevin. No, Herbie, dime. Kevin, ya sé que no fuimos a la reunión que convocaste con los medios, pero no te lo tomes a mal. ¿Tenéis la serie de...? Pues venga, vamos a hablar como he dicho, de lo que interesa, que es la taquilla. La película cuesta unos 200 millones, se dice. Claro, 200... Me imagino más todos los extras de promoción. ¿Qué promoción ha habido para dar y regalar? Que, por cierto, hablando también del diseño, los pósters son una pasada de esta película. Los pósters que no son genéricos, porque han hecho pósters genéricos que no me gustan tanto. Total, que ya lleva recaudados 230, casi. No llega, pero ahora mismo, en el momento que estamos grabando, casi 230. Es decir, que prácticamente ha igualado el presupuesto. Esto ya sabéis que no va así. O sea, le quedan aún por lo menos 100 y pico millones más para llegar al punto de ruptura ese. Pero, desde luego, va bien encaminado. Ahora mismo... Y por cierto, disculpa, Santi. Los 4 protagonistas van por beneficios también, Tienen un porcentaje de beneficio de taquilla. ¿Qué casa debe tener Pedro Pascal? Pedro Pascal debe tener una buena mansión. Quiero decir, al margen de Pedro Pascal, que lo tengamos en la sopa, quiero decir, es un tipo que viene de donde viene, es una familia humilde, viene, lo ha pasado muy bien, las ha pasado apretaditas para llegar hasta donde ha llegado. Quiero decir, pues que ahora esté así, oye, yo me alegro mogollón que actores y actrices así que con este pasado lleguen a donde están llegando. A mí me alegro mogollón por Pedro Pascal. El palacio que debe tener en Santiago de Chile el tío, Sí. Pues ahora mismo está la 13ª en taquilla, pero ya irá subiendo. Para que os hagáis una idea, está justo por debajo, precisamente, de Destino Final Bloodlines, la última que en Lazos de Sangre, la última de la saga de Final Destination, que costó 50 millones, comparado a 200. Y está también un poquito por debajo de Sinners, una película que costó 90 millones. Si nos vamos a lo que es la recepción a nivel de agregadores de opinión, en IMDb está en el 7,5, en Film Affinity en el 6,7,
En Letterboxd, que últimamente lo voy a empezar a meter porque creo que también tiene bastante vida, tiene 3,6 estrellas, es decir, lo que sería un 7,2. Ya ves que está entre el 6 y el 7, que está más o menos para hacer la comparativa como Superman, un poquito por encima de Superman. La recepción, creo yo, en general está siendo un poquito mejor. Pero bueno, en la línea, Y en Rotten Tomatoes, cuidadito, estas cifras a mí me dejan bastante sorprendido. El 86% de la crítica especializada considera buena película y el 92% de la audiencia. Son cifras extraordinarias. O sea, la percepción de la película está siendo magnífica. El consenso de la crítica en general es que se beneficia de la química entre un reparto sólido y el estilo retro le sienta muy bien, y que esta aproximación de los Cuatro Fantásticos hace justicia a lo que hemos visto en los cómics. Este es el consenso de la crítica. Os voy a leer unas críticas en concreto de críticos especializados. Primero os leo unas buenas y luego unas malas. Las buenas de Tatiana King de For All Nerds Podcast dice: Los Cuatro Fantásticos es fascinante, llena de suspenso, impactante y sumamente inteligente. Superó mis expectativas por completo. Entre el impecable reparto, la increíble banda sonora y el guión tan excelente, tras los primeros 15 minutos ya quieres verla de nuevo. A esta persona le encantó. Jeffrey Harris, de 411 Manía, dice: a pesar de algunos efectos visuales generados por ordenador decepcionantes y toscos, la vía de la película de adoptar las historias clásicas de los cómics de Marvel al estilo Jack Kirby brinda cierta competencia y encanto. Todos, de momento, estamos destacando que la traslación del cómic, al menos en espíritu, está bastante bien. Vincent Mancini, de The Content Report, dice: se ve genial y divertida mientras dura, pero se evapora de la memoria en el momento exacto en el que empiezan los créditos. Que es lo que hemos estado comentando, ¿no? Sí. Pero esta está considerada dentro de las buenas críticas, O sea, aquí le ha dado una buena opinión. Jared Rasik, de Metro Times, dice: no es perfecta y puede que no cure la reciente apatía del público hacia Marvel, pero parece un buen paso en la dirección correcta. Lo que hemos dicho, ¿no? Puede ser que sea un renacimiento. Y ahora vamos con algunas malas, ¿no? Dice Richard Lawson, de Vanity Fair: se trata de otra película medianamente interesante del estilo post-Endgame, que no lanza la franquicia hacia un brillante futuro, sino que la arrastra tristemente hacia él. Bueno, Ruth Maramis, de Flix Chatter, dice: la quinta adaptación, de la primera familia de Marvel aún no está a la altura de su nombre. A pesar de lo ingeniosa de su ambientación retro, el mundo que habitan no se siente vivo y los personajes principales parecen unidimensionales. ¿Qué os parece esta? Puedo coincidir con algunas cosas de las que dice, sobre todo de la unidimensionalidad de los personajes. Yo creo que el haber querido repartir a priori determinadas facultades o cualidades entre los personajes ha creado al final ciertos estereotipos. Y esos estereotipos, en cuanto al dibujo del personaje, puede ir un poquito más en contra de ese personaje de lo que realmente podían haber querido a priori. Sí, podría coincidir con algo de eso, sí, la verdad. De todas formas, algo que han puesto en relieve era dos críticas negativas y que a mí me... hay como siempre una comparación inherente de todo lo que se está sacando post-Endgame con Endgame. Y eso no es justo. Quiero decir, no me parece justo. No es Endgame precisamente la película con la que debería de comparar cada uno de los productos o de las películas que están sacando de personajes individuales o de grupos. Es decir, es como querer comparar la primera película del MCU, que en principio no es Iron Man, ¿no? En principio es Hulk, la de Edward Norton. La primera es Iron Man, Es Iron Man. Lo digo porque la de Hulk de Edward Norton, la escena post-créditos que tiene al final, sale a Iron Man, sale Robert Downey Jr. haciendo de Iron Man, hablando precisamente con el personaje este. Sí, lo digo porque yo con eso siempre he tenido mis dudas. Si meter la de Hulk de Edward Norton como la primera película del universo del... A lo que voy. Que es como comparar estas películas, la de Iron Man, la de Capitán América, con Endgame. Es decir, ahí tú planteas unos personajes a los que les vas a dar un recorrido, igual que le diste un recorrido al primer Capitán América, y ha ido teniendo su recorrido hasta llegar a Endgame, ¿no? Hemos visto cómo ha evolucionado el personaje. Pero tiene lógica, claro. todo esto. Al final tú comparas lo que has sentido como espectador
Y coges como referencia la que más te ha gustado. Es así. Pero hay que entender Endgame como la conclusión de 20 películas. Quiero decir, no se puede valorar como una película más. Sí. O al menos, desde luego. O al menos yo no lo haría, ¿no? Y con 20 actores con un carisma determinado que además se han evolucionado a lo largo de 15 años. Claro. Sí. Pero bueno, a mí eso no me parece justo. ¿Con qué lo compararía Los Cuatro Fantásticos? Pues a lo mejor con la primera película de Iron Man, con la primera película de Capitán América. Es decir, es una película de presentación de personajes. Y bueno, te queda la misma sensación después de ver la primera de Iron Man que después de ver Los Cuatro Fantásticos. A mí no, desde luego. Yo después de ver la primera de Iron Man salí allí flipando. Y escuchadme una cosa. La banda sonora, quiero decir, el incluir música... de Iron Man, ¿qué te acuerdas? Joder, yo me acuerdo ahí de la guitarra, tío, de Black Sabbath. Eso es. Tío, es que te pega el subidón. Y mirad, una cosa muy tonta, pero... Y esto, pues, James Gunn es muy listo. En Superman, yo después de ver la película, me he puesto 450 veces la canción de Iggy Pop. Claro. Porque es que y me evoca la película, y pienso en la película. Cuando termino Los Cuatro Fantásticos, no me ha quedado ningún pozo. Ningún elemento de anclaje para volver a ver algo de Los Cuatro Fantásticos o de la película. Y eso creo que juega un poquito en su contra. Pero a lo que iba es que, bueno, pues yo creo que los elementos de comparación son con Iron Man o con Capitán América, pero bueno, al menos desde mi punto de vista, O con la película del 2005 también, ¿no? Puestos a comparar, pues, que es literalmente... O la del 2007, la misma película, no, se supone. Lo digo por hablar de productos dentro del MCU, ¿no? Por comparaciones con... Pero esto lo hacemos todos. Nosotros, cualquiera, la crítica profesional, porque al final la opinión, la crítica se basa muchas veces en comparativa, que es algo que no deberíamos hacer, pero lo hacemos igual. Y llega un punto, a ver, lo que tampoco debe hacerse es abusar, ¿no? Lo normal es que la comparemos con Superman porque se estrenó hace poco, o lo normal es que la comparemos con Endgame porque fue probablemente, o de forma más o menos consensuada junto a Infinity War, pues quizá la mejor película, ¿no? del MCU. Pero también es verdad que nosotros... Más que una película fue un evento. Fue un evento. Y nosotros seguimos esperando que cada película de Marvel sea un evento, y ya no lo es. Al menos hasta que llegue Secret Wars y las sucesivas. Pero bueno, que también nos tenemos que tomar estas opiniones como opiniones de personas. Sí. Que no son... Bueno, cuidado, que viene ahora Ruth Maramis a explicarme cómo tengo que ver las películas. Bueno, Ruth Maramis, chica, no sé quién eres, ¿sabes? Ya. Os leo una más que está muy en la línea de esta última de Jeff Nelson, el famosísimo Jeff Nelson de We Who Times, que dice: es una pena que los personajes y sus relaciones parezcan poco desarrollados y rígidos, especialmente cuando el mundo que los rodea insinúa algo más grande. Y esto también lo quería enlazar con el de antes, ¿no? Hay alguna especie también de consenso entre la crítica que no le ha gustado la película, donde los personajes no están bien desarrollados, pero es que el mundo tampoco. Es decir, el mundo parece que está chulo, pero tampoco llega a adentrarse en ello. Y es que está relacionado con lo que os he dicho hace ya un rato. Yo veo ahí un Estados Unidos o un Nueva York protagonista de todo y el resto del mundo como si se la pica un pollo. Y entonces yo no acabo de entender muy bien en qué mundo estamos. Todo esto que me ha dicho Dani antes, que me ha convencido y estaba muy bien explicado, ¿no? En el mundo en el que viven estos personajes son más ingenuos, le deben más a los Cuatro Fantásticos. Pues yo durante la película no me vi metido en esa idea. Sí, seguramente no han tenido Segunda Guerra Mundial, seguramente es una historia diferente a la nuestra. Esa Tierra 828 es diferente a la nuestra. Pues bueno, y luego os voy a leer dos críticas más que la comparan con Superman, porque son crítica especializada, porque se han estrenado juntas. Y fijaos, voy a leer una y luego otra. Eric Childress, de Movie Madness Podcast, dice: por primera vez, una versión cinematográfica nos ofrece una dinámica de estos personajes que realmente nos gusta. Kirby se muestra maternal y se puede sentir el destino del mundo recayendo sobre los hombros de Pascal, lo que resulta en la misma apuesta, el coraje y la esperanza que le faltan a Superman. Esto una. Pero es que hay otra, de Kyle Amanto, de Boston Hustle, que dice: mientras que el enfoque de Superman me emocionó y me hizo sentir como en casa, el mundo de los Cuatro Fantásticos me dejó mayormente apático. Bueno, dos comparativas con Superman, sin más. Todo esto crítica especializada, pero vamos a hablar de nuestras redes, que hemos preguntado a nuestros oyentes y nuestras oyentes qué piensan, ¿no?, precisamente de esta película. Ya sabéis, estamos en X, estamos en Instagram, en Blue Sky, en Facebook, y
nos dice Steve Go 2001. La mejor película de los Cuatro Fantásticos desde Los Increíbles. Esto es curioso. Diseño de producción excelente, una atmósfera sesentera que enamora y un Galactus imponente. Para poner un pero, se nota que hay muchas escenas eliminadas. Muchas ganas de ver más de esta familia. Oscar LC 407. He salido muy satisfecho de esta película. Por fin los Cuatro Fantásticos tienen una película decente. El tono sesentero, con homenajes continuos al cómic de Stan Lee y Jack Kirby de los años 60, le sienta a la película de muerte. Me ha encantado lo de que el cohete se llame Excelsior. También hacen un guiño a la etapa moderna, Fundación Futuro. Como fan del grupo desde que era un crío me lo he pasado como tal. Así sí, Marvel. Oscar pues también destaca lo de la ambientación sesentera, ¿no? Lo de Excelsior es muy chulo. Bueno, para quien no lo sepa, era una palabra que siempre decía Stan Lee, ¿no? Excelsior. El último Zarniano. Último será. No es de las mejores películas de Marvel, no es un 10 como película, pero sí es la película que los Cuatro Fantásticos y el MCU necesitaban en este momento. Me gustó muchísimo. Víctor Mira Piles. Pues la verdad es que salí con muy buen sabor de boca. Creo que emociona en su justa medida, los actores son un acierto brutal y la historia me parece que está bien llevada. Los efectos especiales también me parecen a la altura, con ganas de seguir viéndolos en otras historias. Diría que salí mejor en esta que en Superman, pero ¿por qué compararlas? Saludos. McWolfie Art dice: la peli no es tan valiente y arriesgada como Superman, pero es que James Gunn es James Gunn. El diseño de producción y estética de los Cuatro Fantásticos son geniales. La historia es una especie de remake de la peli del 2007. La química de los actores es muy buena. Una pena que Johnny Storm esté tan descafeinado. Creo que es un buen rumbo para Marvel Studios. Están repitiendo un poquito, ¿no?, lo que hemos dicho en este podcast. Venga, un par más. Marcos GM85 dice: no me parece tan espectacular como se está diciendo en redes, pero desde luego es una muy buena película. Y sin querer sonar sarcástico, para mí sí es la mejor película de Marvel desde Endgame. Quizá porque conozco a los personajes y les veo fielmente retratados, quizá porque la historia es llevada por los personajes y no por los efectos y los poderes. Creo que es lo que se le debía a estos personajes. Y de aquí al infinito. La primera familia de Marvel debe estar en todo lo alto siempre, compartiendo espacio, sí, pero allá arriba. Y la última, Koski dice: no me disgustó, pero me pareció muy sencilla la historia, me transmitió poca épica. La banda sonora no fui consciente de que la tuviera. Lo que más me gustó fue la primera postcréditos, mejor que las últimas de Ant-Man o Capitán América, pero muy lejos de las primeras del MCU. Ese es más o menos el sentir. Me he dejado más comentarios fuera, pero el sentir general de nuestros oyentes. Y nosotros, venga, antes de que vayamos acabando, vamos a escoger una escena favorita y así ya iremos poniéndole el lazo al podcast. Javi, ¿te quedarías con algo, una escena favorita, algo, una idea de la película? Bueno, a mí en general me gustó, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero toda la escena con Galactus y demás, la presentación del personaje, pero me quedo de forma especial con su llegada a la Tierra. Me pareció muy impactante, como aparece ahí entronizado y llega y va apareciendo y vamos viendo realmente las dimensiones que tiene, que es absolutamente brutal. A mí su llegada, toda la parte en la que llega y ya luego toda la interacción con él y tal, me ha gustado bastante. Toda la recta final de la película en general creo que es bastante satisfactoria. Yo me quedo con toda esa parte, sí. Muy bien, la llegada de Galactus. ¿Dani? Sí, ya lo he dicho, la huida de Galactus. Cuando están en la nave, todo lo que conlleva la huida, en el que todos los personajes tienen que dar todo lo que tienen y encima Sue está un poco incapacitada por el tema del parto inminente. Me parece muy, muy chulo. Eso y la escenilla chorra de que veamos a Johnny Storm absorber llamas en vez de expulsarla, que da un poco de sentido también a su poder y al manejo que tiene en el fuego. Yo creo que con eso se dicen muchas cosas. Muy bien. Pues mira, yo no me voy a quedar con una escena, porque las que habéis dicho además son muy chulas. Me voy a quedar con la estética, lo que he hablado, porque además la estética del mundo, la estética suya de los propios personajes con su vestimenta, pero es que también, por ejemplo, que tiran mucho de este programa de televisión, que es una especie de show como muy estadounidense, muy de los años 60, ¿no? Con el típico presentador. Como el de Ed Sullivan. Es que el escenario en el que se presentan los Cuatro Fantásticos, que parece el show de Ed Sullivan, tiene la misma estética, lo siento Javi, que cuando presentaron a los Beatles en el show de Ed Sullivan. De hecho, hay un escenario central y hay flechitas apuntando hacia abajo. Te invito a verlo porque están comparando a los Cuatro Fantásticos con los Cuatro de Liverpool.
Sí, hay que nunca debe de salir de una caverna. El escenario es literalmente el mismo que el de los Beatles en los 60. Sí. Y es que esa estética de ese presentador con su trajecito bien peinado, casi no lo pone con un cigarro porque es la película que es, pero le llevaría el cigarrito en la mano mientras baila un poquito, ¿no? Y esa estética a mí me encanta. Y es prácticamente lo que hace que para mí esta película se diferencie un poquito más del resto del MCU, que le han dedicado muchísimo cariño, porque esto en cualquier otra película, bueno, sería estudiado y llevado a los institutos y colegios de cine, pero aquí como es otra de Marvel, pues no se le presta atención, pero creo que sí que es algo a destacar, así que yo me quedo con eso. Pues muy bien, oye, al final 2 horitas hablando de los dichosos Cuatro Fantásticos. ¿Cuánto hemos dicho que vamos a estar? Los dichosos Cuatro Fantásticos. Dichosos. Vete con tu Superman, hombre. Vete por ahí. Ni Superman ni los Cuatro Fantásticos están, vamos, en el top 10 de mis superhéroes favoritos. Están otros. Pues bueno, hemos tenido un buen debate, oye. Espero también que el oyente haya tenido pues un espacio de representación que no tuvimos en Superman, que nos dijeron que, y es verdad, que estábamos demasiado de acuerdo. Aquí, pues, bastante de acuerdo hemos estado, sin ponerle a lo mejor tanta flor. ¿Qué os ha gustado? Ya que estamos en la comparativa, ¿qué os ha gustado más? ¿Los Superman o los Cuatro Fantásticos? Uf, me parecen muy diferentes, ¿eh? No me sabe ni compararlas en cuanto a calidad. Nah. Porque no seas cobarde. Yo personalmente, lo he dicho antes, por la sensación, las dos me hicieron pasar un rato muy divertido en el cine, pero el pozo o la sensación que te queda después de haber visto la película, ahí me ganó más Superman. De eso, del pozo, de las sensaciones, Dani. Sensaciones. Sí. Sensations. Es que no soy objetivo con los Cuatro Fantásticos, entonces me estás poniendo aquí en un brete importante. Creo que como película, en general, los Superman puede estar un puntito por encima, pero seguramente me divertí más viendo los Cuatro Fantásticos. Yo estoy también con que me parece mejor película en general Superman, pero bueno, que sin más, ¿eh? O sea, la comparativa no tiene más sentido que están cerca del estreno. No, además ninguna es un 10. Esta, por supuesto, no es ningún 10 en prácticamente ningún aspecto, pero sí me parece una película notable, una película de las que vas al cine con el gusanillo de ver una peli que sabes que te vas a entretener y vas a disfrutar, y además va a tener cierto pozo dentro del mundo del cine o de la industria en los próximos años, porque esta película se tiene que conectar de alguna manera con otras y demás. No sé, tiene su sentido, pero tampoco ninguna de las dos es un 10. Yo creo que tiene bastante valor. Esta película tiene mucho valor genérico con lo que está por venir. Entonces, yo cargaría sobre todo las tintas positivas en decir, es una buena película, es muy entretenida, pero además tiene el valor añadido de que es una película que, en efecto, yo creo que sí que es un punto de inflexión y les ha salido bien. Y esto hay que valorarlo, les ha salido. Es una película entretenida y que ha vuelto a enganchar a público más objetivo de Marvel. Y a los seguidores de Marvel y demás, yo creo que les ha hecho reencontrarse de nuevo con la franquicia. Y eso, oye, eso es muy de admirar. Puede ser. Me estaba riendo ahora porque me estaba acordando del podcast, además que grabamos tú y yo, Javi, de Eternals, y me gustaría volver a escucharlo. No por nada, porque creo que nos quedó un podcast bastante majo, pero por ver cuál era la opinión que teníamos en aquel momento sobre el futuro de Marvel y cómo se iba a plantear toda esta nueva saga del multiverso. Porque han cambiado tanto las cosas que es que no quiero ni saber cómo opinábamos entonces y cómo opinamos ahora. Pues bien, poco más que añadir a este podcast de los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Agradecer a los oyentes y las oyentes de haber llegado hasta aquí. Javi, muchas gracias por estar aquí compartiendo tu sabiduría. Dani, más de lo mismo, muchísimas gracias. Yo soy Francisco Javier Santiago, esperamos que lo hayáis disfrutado y nos dejéis un comentario para hacérnoslo saber. Así que, sin más dilación, nos escuchamos en el siguiente podcast de Cine Actual.